y que a veces en unos casos se nos complica, ¿no es cierto?, cuando ellos se rascan y tenemos muchas escoriaciones. Entonces, en nuestro medio tenemos capitis, corporis o vestimenta, que vamos ahí tifus, y también podemos ver lo que es Tirius pubis. Sí, entonces tenemos ahí 3 especies que en nuestro medio tenemos y por ende debemos conocerlos. ¿Sí? La pregunta, como me decía un estudiante, doctora, me decía, creo que la mayoría hemos tenido piojos cuando éramos pequeños. Claro, eso dependiendo, ¿no es cierto?, dónde hemos estado, con quién nos hayamos juntado, ¿no es cierto? Son varias implicancias que entran ahí, pero acá lo más peligroso es corpóreos o vestimenta, todo lo que es tifus. Y eso más que todo lo van a ver en la parte de la sierra, ¿no es cierto? Y tenemos muchas complicaciones con nuestros pacientitos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el tamaño de ellos, ¿no es cierto? Porque piense que ustedes, cuando sean internos, unos se quedarán acá, otros saldrán, ¿no es cierto?, hacer posiblemente en otro sitio. Y como uno me decía, doctora, le voy a pasar mis fotos que he tomado porque no sé qué es, doctora, lo que estoy encontrando. Bueno, piense que mucho depende, ¿no es cierto?, de la especie que podemos encontrar, principalmente corporis o vestimenta, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a ver qué son estos parásitos hematófagos específicos. Y vamos a ver, pues, hay las 3 variedades que tenemos acá en nuestro medio. Vamos a ver desde tamaño. En este caso hablamos pedículos humanos, ¿no es cierto? Pueden medir de 2 a 4.2 milímetros. Pues de paso vamos viendo nuestras láminas. Acá tenemos los piojitos. En primer lugar, estos son capitis, ¿no es cierto? De cuero cabelludo. ¿Sí? La pregunta, como decía uno de ellos, doctor, creo que todos hemos tenido a la larga, desde cuando hemos estado en el colegio, ¿no? Piense que los niños juegan con las cabecitas y si uno tiene, se van pasando a los otros. Y también, como vimos que en los colegios, los niños a la hora de recreo, principalmente las niñitas, se peinaban y con el mismo peine todas, y resultábamos ahí, la gran mayoría, creo que no hemos encontrado algo del 80% de niños infectados con piojitos. Eso sí acá en los valles principalmente, ¿no es cierto? Eso hemos hecho con los estudiantes de medicina, para que vean, así como ustedes, que se vean, ¿no es cierto?, cómo hay que explicarle a los padres de familia, cómo lavar las cabecitas. Entonces, comenzamos con cuánto mide. En primer lugar, vemos de 2 a 4.2 milímetros, ¿sí? La hembrita casi siempre es un poquito más grande que el macho. Entonces, como vemos acá, tenemos la hembrita. ¿Qué vamos a hacer? Primero las antenitas, 5 segmentos antenales, 3 pares de patas, y tenemos la parte abdominal, y piense que en la parte abdominal, la parte posterior tiene sus hendiduras ahí, ¿sí? A diferencia que este es el machito. El machito, más pequeño, y pues vemos ahí, en primer lugar vamos a ver color, se ve un color blanquecino, ¿no es cierto?, grisáceo. El piojo del cuerpo es un color más claro, ¿sí? Entonces, a veces cuando hay tifus, principalmente en la sierra, bajaba un pacientito de acá de la parte alta y lo traían justo hacia Arequipa, y por la altura de Cerro Colorado parece que expiró, y cuando llegó acá a la morgue, los piojos comenzaron a salir, y cantidad que no sabían qué salía del cuerpo. Entonces la doctora de la morgue me envió un poco, me llamó y me dijo, te estoy enviando, me dice, no sé qué es lo que sale, hay estas cositas que se están moviendo y tenemos miedo. Y cuando me llevan, ¿no es cierto?, en una placa Petri, al toque microscopio, le digo, no, doctora, son piojos. Es corpóreos o vestimenta, le digo, es por el color que presentan y por sus caracteres que tienen ahí. Y me dijo, lo que voy a hacer, mi hijo, es fumigar, claro, ¿sí?, que es lo que comúnmente se tiene que hacer, ¿sí? Entonces vemos que son aplanados dorsal,
Presentan una cabeza romboidal. Como están viendo ahí, tenemos antenas con 5 artejos. Tenemos los ocelos. Entonces acá tenemos los ocelos, ¿no es cierto? Laterales. Y un aparato pues bucal adaptado para cortar y chupar. Y tenemos acá el tórax con 3 segmentos fusionados, ¿sí? Y donde se implantan los 3 pares de patas, como están observando. Unas patitas robustas, ¿no es cierto? Así que te van a terminar en uñitas, ¿sí? Para poderse sujetar. En el tarso terminal tiene una uña en forma de ganchito, ¿sí? Y que son el apéndice de la tibia, formando una tenaza. ¿Sí? Entonces, hablamos que su ciclo es incompleto, que simplemente tenemos huevos, ¿no es cierto? Los 5 estadios nipales y machos y hembras. Se permite asistir a las fibras de la ropa que se pueden encontrar en las fibras de la ropa o el cabello y carecen de alas. Como ven, son ácteros, no tienen alas. El abdomen alargado y festonado. Tenemos el macho que presenta ahí, ¿no es cierto?, el último segmento, el abdominal redondeado y presenta el ediago. Entonces, este aparatito se lo conoce como ediago, ¿sí? Y tenemos acá los segmentos abdominales. Miren el sistema traqueal, todo este sistema traqueal. Realmente, digamos, esto entra a un clarificante, por eso así lo están viendo, ¿sí? En la hembra, en este caso hablamos que es un poco más anchita, con 9 segmentos. El segmento terminal, tenemos que presenta una hendidura en forma de una V, como ven acá, ¿no es cierto? Invertida. Las 2 primeras se denominan los gonopodos, que le ayudan para fijarse el huevo a la fibra de pelo o oposita, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que tenemos que su ciclo es incompleto. Hablamos de 3 estadios nifales, que en este caso digamos que son muy parecidos al adulto, simplemente de tamaño más pequeño, ¿sí? Y vemos que puede colocar, el huevo puede estar siempre pegado, ¿no es cierto?, en su patita, ¿sí? Y se le conoce como las de sus chías. Por ejemplo, miren acá, siempre anda pegadito. Acá tenemos el pelito, miren, lo pega con una sustancia de cemento. ¿Sí? Entonces, cuando lavamos las cabecitas, ¿no es cierto?, van a eclosionar y simplemente quedaría el cascaroncito ahí de huevo. No sé si por ahí está, no. Ese es en otro que hemos tenido, si no está en este. Son operculados, ¿sí? Y de forma ovalada, como ven, ¿sí? Entonces, cuando ya maduró el huevito, ¿qué hace? Abre la tapita y sale en la larvita, ¿sí? Y miren que ella pega con una sustancia de cemento. Entonces ya eclosiona, pero simplemente quedan a veces las cascaritas ahí. Y como decíamos, ustedes así como estudiantes hemos hecho un trabajo con que ya ahora ya son unos médicos, hemos ido a los colegios a hacer el trabajo de investigación donde lavábamos las cabecitas y mirábamos el problema, ¿no? Primero explicábamos a los papás qué queríamos, ¿no es cierto?, que ellos nos proporcionen y nosotros qué le estamos brindando también a ellos. En primer lugar, lo que siempre decimos es de que necesitamos la salud de los niños y tener piojitos es un problema. Y también encontramos tiña en unos niños. Y piense que los niños, pues, entre ellos juegan con sus cabecitas, las niñas se peinan con el mismo peine y vamos llevando los piojitos a la casa también. Y como decía la profesora, yo también tengo piojitos, decía, y ella llevaba a la casa. Y eso es cierto. Piense que la profesora está, el niño prendaba de la cabecita de la profesora. Ella le está enseñando al niño, por ejemplo, hemos visto, y los chicos también, así como ustedes son pilas, tomaban fotos, doctora, me dice, está excelente esta foto. La profesora estaba enseñando computación a un niño de 6 añitos, y bien, el pequeñito pegaba la cabecita de la profesora, me dice, profe, mira, los piojos están acá. Se ven los puntitos, y ese día que pasaron ahí a sus compañeros se mataban de risa. Piojos más están pasando a la profesora, decían los chicos. Y esto ustedes son pues más pilas, yo ni siquiera me di cuenta, pero al momento de pasar lo que habían grabado, se estaba mirando ahí.
full de huevitos y la cabecita del niño bien prendida a la de la profesora. Corazón por la profesora dice, yo también tengo piojo, y me dice, profe, llego a la casa. Es posible. Piensen que los niños de unos a otros se van pasando los piojitos. Entonces lo que hay que simplemente es enseñarles a la mamá, ¿no es cierto?, a saber es lavar la cabecita. Ese día hemos lavado todas las cabecitas. Los jóvenes de medicina han llevado sus propios lavadores, hemos regalado las togallitas, les hemos enseñado que cada niño debe tener su propia toalla y cada uno también tiene que tener su propio peine. Entonces se les ha regalado un set para cada niño, una togallita, un peinecito, ¿no es cierto? Y también se les regaló un jaboncillo. Entonces la idea es enseñarle que a la hora del recreo, antes de tomar el desayuno, que es el desayuno, se tiene que lavar el niño las manitos. Porque fíjense con sus manitos todas sucias, entonces agarran su pancito y eso no puede ser, ¿no? Acá lo que tenemos que aprender a enseñar es a cuidar a los niños para que ellos aprendan a lavarse y agarrar su pancito con su vasito de avena que les dan, ¿no es cierto? Cuaca que pueden preparar ahí, ¿sí? Acá lo importante es siempre enseñarles a saberse cuidar, ¿sí? También les regalaron una bolsita donde el niño tiene que guardar su toallita, tiene que guardar su peinecito, todo lo necesario. Y hay niños que son pequeños que también se hacen su puff ahí en el colegio que hemos visto, pero les hemos enseñado que ellos también tienen que tener su bolsita con su nombre. Entonces miren, la única manera es con la pepa de la palta. La pepa de la palta en la antigüedad de la colonia utilizaban para teñir ese cabello. Es un excelente tinte que no sale con nada. Y ese día los chicos, yo les enseñé primero ya en la universidad cómo se hacía. Se hace como un lápiz, un pedazo de palta, se corta la palta. Piense que la pepita tiene dos partes, ¿sí? Se corta, se puede cortar en 4 tiras o 3 tiras. Entonces se agarra y se comienza a hacer en la tela las iniciales de los niños para que el niño aprenda que esas iniciales son las de él, por decirles a Antonio, la A, Medina, la M, ¿no es cierto? Y el niño por las figuritas, mamá, apostamos con la profesora, que me dijo que no las iban a reconocer. No le digo, el niño es muy inteligente y muy hábil. Él va a reconocer por los dibujitos. Y todavía que hacen unos niñitos, le han puesto unas cositas como dibujitos ahí a su bolsita, ¿no es cierto? Y, y han colocado cada uno en su percherito. Y ha ido pues todo ahí, su toallita, todo lo que se les ha regalado. Entonces sí, estábamos ahí, me dijo la profe, me dijo difícil, que no, le digo, el niño es muy inteligente. Me dijo, profesora, apostemos ya. A ver, Juancito, te voy a un rico. Y hemos llevado chupetines, varias cosas hemos llevado. Trae tu bolsita. El niño ha ido a mirar los percheritos que están colgadas, todas las bolsitas ahí. El niño ha traído su bolsita, marcadita. Y los chicos me dijeron, doctores, que ellos ya han aprendido, me dijo, han hecho sus cositas, sus dibujitos, porque estaban con los chicos ahí. Han hecho sus dibujitos ahí ellos para reconocer también. Y le digo, ¿ha visto cómo ha traído el niño su bolsita? Digo, el niño es muy hábil, mira los dibujitos. No sabrá todavía leer, pero él, por los dibujitos que le ha hecho su bolsita, él la ha reconocido y ha traído su bolsita. Entonces, esa es la idea, poder ayudar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso encontramos pues buena cantidad de piojos, ¿sí? Y lo que se enseñó también, los papás fueron a ver qué íbamos a hacer con ellos, ¿no? Es enseñarles a lavar las cabecitas a los papás, porque piense que a veces uno les da el champú y es muy irritante, pero hay que proteger mucho los ojitos. Entonces los papás también han ido a ver qué es lo que les íbamos a hacer a los niños. Y como esa señora doctora me dice, yo también tengo, a ver, míreme. Claro, le digo, si se van a peinar con el mismo peine, le digo, se van llevando los piojos. O basta que los niños estén pegaditos entre ellos, entre cabecitas, se van pasando también los piojos, ¿sí? Entonces, no, hay que enseñarles que cada uno tiene que tener su propio peine, su propia toallita, ¿no es cierto? Igual a la profesora explicarle eso, que también ella le van a facilitar, porque el niño se puede orinar, ¿no es cierto? Porque es chiquito todavía y no tiene su ropita para cambiarle. Entonces, en esa bolsita se puede poner un papel higiénico, una ropita interior, como enseñamos ahí, y lo hicieron muy bien, ¿creyeran? Entonces la profesora, ya les felicitamos a la profesora, y como ella me dijo, es bien difícil, me dice profesora, difícil que traen los papás, y ese día no, les hemos enseñado y han traído su ropita interior, su papel higiénico, ¿sí?
Pero ustedes pues son pilas, compraron cantidad, han comprado de peines de acá del Avelino. Creo que nos ha sacado menos de 50 céntimos cada peine para cada niño que se le ha regalado y también se ha colocado otras cositas más que necesitan ellos, ¿no es cierto? Bueno, una de ellas es el papel higiénico, que hay que saberles enseñar a las niñas a saberse limpiar. Entonces, como le digo a la profesora, usted como madre prácticamente de los niños, hay que enseñarles a saberse limpiar, porque ellos no saben, a veces de atrás bajan hacia adelante. Con el varón no hay problema, el problema es con las mujercitas, que a veces piensan que están enseñando toda la partecita de la vagina y podemos tener infecciones ahí urinarias, ¿no? Entonces les enseñamos que ella tenía que llevarle la manito, también estaban las mamás ahí, que reunimos a las mamás también, antes de hacer la acción educativa, se les explica a los padres de familia lo que se va a hacer, ¿sí? Casi todas eran madres de familia, y les explicamos ahí que siempre hay que enseñar a la niñita a saberse limpiar. Y da pena que hay niñas ya más grandecitas que estén sufriendo de infecciones urinarias. El problema es que a veces comprometen los riñones, y no crean, es bien difícil. Entonces, desde pequeñitas, enseñarles a las niñitas, llevarles la manito cómo hay que lavarse, igual, ¿no es cierto? Cuando uno les va a bañar a ellas, ¿sí? El varoncito más bien es, su aparato es cerrado, no hay problema. Con las mujercitas sí, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a ver que la metamorfosis, ¿no es cierto? En este caso es incompleta. La hembra fija los gonopós en la fibra del vestido, del pelo, ¿no es cierto? O publicitaron y secreta una sustancia de cemento o pegamento para fijar el huevo, ¿no es cierto? Llamamos en unos casos dientes o chillas, dice. Sí, pasa por tres estadios ninfales. De 1 a 2 semanas llega a adulto, los que viven entre 8 a 10 semanas. La hembra ovoposita alrededor de unos 300 huevos durante toda su vida. Entonces, como ven, es una buena cantidad de huevos que está eliminando ahí, ¿sí? ¿Cuál es la importancia en este caso médica? Principalmente es pedículos humanos, vestimenta, ¿no es cierto? Produce acción mecánica, periculosis corpórea, ocasionando un prurito intenso que induce al rascado y puede causar una piodermitis, ¿sí? Por el vector biológico de Rickettsia prowazekii. Hablamos también de tifus ensantemático, Rickettsia tifi, Bartonella, quitada fiebre de las trincheras, por contaminación con las heces del piojo. Entonces piense que tenemos ahí, por eso tener mucho cuidado. Hablamos de borrea recurrente, tifus recurrente, por contaminación con la hemolimpa. En este caso, Pediculus manus capitis, por su picadura, tiene acción mecánica, produce una pápula eritematosa. Con el rascado puede infectarse, originando una piodermitis de diferente intensidad, secretando un líquido maloliento, espeso, que aglutina en el cabello, ¿sí? Entonces, eso se ve cuando hay harto, y justo, bueno, ya son ahora médicos uno de ellos, que hemos bajado a hacer igual que hubiésemos bajado con ustedes, a hacer una acción educativa, ¿no es cierto? Es enseñarles a ustedes cómo es que se ve estas cosas que se presentan. Y como decía doctor, yo ya tengo miedo, mi hijo, he visto eso. Le digo, pero hay que ayudar a la población. La idea es de que enseñarles que hay la mamá tiene que saber lavar la cabecita al niño, ¿no es cierto? Y eso es como le digo, en los colegios enteros juegan con cabecitas, se peinan y se van pasando los piojos de uno. Como esa profesora me dice, profe, mire, yo también tengo piojos y llego a la casa. Sí, digo, pero hay que enseñarles poco a poco para evitar tener este piojito, ¿no es cierto? Entonces, dijimos, los piojos están distribuidos en todas las regiones habitando el mundo y en todas las épocas de la historia, especialmente en desastres, en guerras, en todo que se ve con poca capacidad de ayuno y solo abandona al hospedero con las variaciones de temperatura, favoreciendo la diseminación. El contagio es directo por el uso de peines, toallas contaminadas. El grupo etario más frecuente son los niños y las guarderías, colegios y en personas de la tercera edad, ¿no es cierto? Que en muchos casos los descuidan a los ancianitos. Y no, eso debe ser al contrario, ¿no es cierto? Ya que tanto han trabajado y han hecho esfuerzo por sus hijos, ellos deberían cuidar y tener una buena salud, ¿no es cierto?, para ellos. Pero lamentablemente hemos ido también a asilos donde están los ancianitos y a veces pues están descuidaditos, ¿no? Y eso es una gran pena y tristeza que se ve. Entonces, la variedad de vestimentas se encuentra en zonas altas andinas de los departamentos de La Libertad,
Ancash, Cajamarca, Junín, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno y Amazonas. También hemos encontrado en la parte de selva. Cuando hemos ido a estudiar selva, hemos encontrado también problemas de piojitos. Pensábamos que, y eso apostábamos de que no íbamos a encontrar. No, eso es mentira, sí hemos encontrado en la selva. A pesar que hace tanta calor, ¿no es cierto? Sí, siempre a veces persiste estos piojitos ahí. Entonces la prevalencia nacional de piojo del cuerpo oscila entre 0,69 hasta un 7,62, ¿sí? Del piojo de la cabeza. ¿Qué medidas profilácticas tenemos que tomar? Los infectados deben ser tratados con champú, ahí tenemos nopucida, ¿no es cierto? Lesiones pioquicidas y repelentes. El tratamiento, 8 días después del aseo corporal, cambio de ropa total y frecuente uso de pijamas al dormir, vestir, ¿no es cierto?, la ropa de cama, el uso diario, planchar la ropa, ¿sí? Entonces, piensen que a la población se le enseña esto para evitar tener, ¿no es cierto?, precisamente el corpóreo y su vestimenta, hay que enseñarles a lavar la ropa, ¿sí? Evitar el alquiler de ropa y pelucas en lugares no garantizados. A veces ustedes se alquilan la ropa, como decía la doctora, dice, yo tengo piojos, ¿qué ha pasado? Hemos ido a bailar y no sé, nos hemos alquilado la ropa. ¿Y ahora qué pasa? Es resultado, doctora, que mire. Le digo, pero esto no es sarna, le digo. Acá debe ser quizás otro tipo de insecto. Le digo, vas a traer la ropa. Y han traído. Pues no, le digo, mira, acá tienes piojos. Estos son piojos. Los hemos puesto a microscopios. Sí, doctora, tiene razón. Me dijo, entonces por eso es lo que me pica en el cuerpo. Le digo, es posible, le digo. Si te has traído un regalito más. No es que hemos alquilado, me dijo, los trajes. Entonces, evitar el uso de peines, cepillos en peluquerías no recomendables. Evitar el uso de toallas por otras personas. A veces ustedes van a la piscina y no llevan suficiente set de toallas. Cuando uno va a una piscina, como mínimo debe llevar 3 toallas. Bueno, a menos todas las mujercitas piensen que una es para cubrirnos, para el cabellito, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con la otra pues nos vamos secando poco a poco. Con los varones no tenemos problemas, el problema son con las mujercitas, que ese es un gran problema que se tiene, ¿sí? Entonces este huevo que tenemos acá en vista es un huevo operculado, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Este es su opérculo que se abre cuando va a salir, ¿no es cierto? Este un color medio blanquecino que se le ve y tiene una fila de mamelones acá, ¿sí? Entonces el tamaño puede medir de 1 a 3 milímetros, es de un color medio amarillento cremoso, sin superficie de abdomen corporal. Tenemos ahí otras características en cuanto a tiempo de ciclo que dura, hablamos de capitis 3 meses, ¿sí? Entonces vamos a ver el otro que tenemos por acá. Endestirius pubis, o ladilla, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá 5 segmentos antenales, ¿sí? La parte anterior que tiene unos pequeñísimos dentillos. Tenemos 3 pares de patas, las 2 patas posteriores terminan en garras, miren gruesas sus garritas, ¿sí? Y acá tenemos que el machito tiene el aparato que es el heriado, ¿sí? Entonces en este caso, Tirus pubis, igual decimos que es ectoparásico, hematófago específico y permanente, se conoce como ladilla o piojo de pubis. Entonces, el problema de los jóvenes, en este caso, vemos ahí que este piojito mide de 1 a 2 milímetros, cuerpo compacto de color blanco grisáceo, tórax más ancho que el abdomen, ¿sí? Si acá miren el tórax, es bastante ancho, tiene la forma de un cangrejito que lo domina, no presenta constricciones torácicas abdominales, los 2 pares de patas posteriores, que estamos viendo acá, son más grandes y robustas que el primer par, ¿sí? Miren el primer par, simplemente con su pequeña uña para poder sujetar. Entonces los 3 primeros segmentos del abdomen están fusionados, ¿sí? 1, 2 y 3 están fusionados. Y se observan los 6 estigmas respiratorios con filas. El macho en el último segmento del abdomen es redondeado, ¿no es cierto? Acá miren, es bastante redondeado el machito, ¿sí?
El último segmento del abdomen es redondeado, la hembrita más bien va a ser un poco diferente en este caso. No solamente hemos puesto macho ahí. La hembra en el extremo distal es bilobulado, casi igual como hemos visto para Apitis. Presenta igual 3 estadios linfales parecidos al del adulto. En este caso mide el huevo entre 0.9 milímetros y se le conoce como la liendre, ¿no es cierto? O chía, son operculados y de forma ovalada. Entonces acá tienen los huevitos. Miren, acá vemos por las hileras también. Y miren que está pegado en el pelito. Entonces, miren, eclosiona, sale, pero siempre queda la cascarita ahí. ¿Sí? Este no, todavía no ha salido. Entonces, a veces dicen, pero no, solamente ya si me hemos echado, no, pues sí, ya me han lavado, sí, pero lo que han quedado, ¿no es cierto? Todavía va creciendo el cabellito, ya después vamos desapareciendo. ¿Sí? Vamos a ver el ciclo, veo que es una metamorfosis hemimetábola o incompleta. La hembra deposita no más de 40 huevos en la parte basal del pelo pubiano, los que eclosionan entre 6 a 8 días, y después de 3 mudas llegan a adulto a los 20 días. ¿Sí? Entonces piense que a los 20 días ya comenzamos a tener una buena cantidad, ¿no es cierto? Ay, carambas. Vamos a sacarlo. Ya. Vamos a la importancia en este caso médica. Permanece succionando sangre por horas y la saliva produce prurito intenso. Su picadura es pruriginosa. La dermatitis que se produce se llama tiriosis, que se caracteriza por una mácula, pápula erytematosa con osculaciones e infecciones secundarias, con lesiones azuladas, características conocidas como mácula celea. Se localiza en las barbas, también podemos tener, los bigotes, en las axilas, en las cejas, en el pecho, en las pestañas. Por ejemplo, hemos tenido un extranjero que parece que trabaja como modelo y tenía pues cantidad de escoriaciones a nivel del pecho y pues le dijeron que vaya a la facultad de medicina. Cuando llegó me dice, quiero que me vea. Y le digo, pero ¿qué le envía al médico? Me han enviado con esta nota. Y el doctor decía ahí de que tenía problemas con piojos. Y mi técnico me dice, doctora, me dice, parece que tiene harto. Mire, en el pecho tenía bastante vellosidad. Entonces ahí ya uno con la lupa se puede ver los piojos. Entonces le digo, quítese por favor la camisa. Olvídense las axilas, tenía cantidad. Y viene otro amigo, colega, y me dice, mira las pestañas. Le dijo, joven, le digo, usted, pero tienen cantidad. Me dijo, ¿me puedo bajar el pantalón? Y dije, ¿qué ha pasado? Me dijo, es que tengo ahí, que me da mucho purito. Le digo, lo que ha pasado, le digo, es que usted tiene infecciones secundarias, es totalmente diferente. Igual mire las tiras, le digo, no, ya estamos pasando a otro problema, le digo, más grave todavía con el problema de pus. Le digo, con sus propios uñas usted ya se ha abierto heridas y están infectadas estas heridas. Entonces, por favor, siempre cuando vean así, hay que explicarles al paciente. Y él no entendía, no le digo, usted mire, con sus propias uñas se ha abierto, se ha rascado. Es que me da prurito, me dijo, en la noche me desespero. Me dijo, a veces me meto toda la ducha para bañarme. Es que le digo, tiene demasiado. Lo único digamos, que hay que, digamos, raparle, ¿no es cierto? Cortarle, sacarle todos esos vellos. No, me dijo, yo soy modelo. ¿Cómo me va a cortar? Le digo, es más que todo por su salud. Si en ese caso, ¿no es cierto? Le dimos simplemente Nopusic para que se pueda echar, ¿no es cierto? Pero piense que siempre mucho cuidado con los ojos, mucho cuidado con las partes del aparato genital, ¿no es cierto? Es irritante, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando se encuentra en las pestañas, puede producir una conjuntivitis, bordes de los párpados enrojecidos. Es más frecuente en los adultos y se transmite por contacto sexual. Entonces, vemos en este caso que en cuanto a epidemiología se encuentra en personas promiscuas, cualquier estadio evolutivo puede provocar una infectación
Las infecciones leves deben ser tratadas con un champú o lociones piojicidas y repetir el tratamiento 8 días después. Siempre, ¿no es cierto?, hay que ver lo que es educación sanitaria, aseo corporal, y pues les indicamos también que uno no puede prestar joven en las toallas, evitar el uso de toallas de otras personas. Eso es personal. A veces cuando ustedes se van a bañar se prestan las toallas. No, todo eso es personal. No podemos prestarnos así nomás. No, hija, le digo. Uno no sabe qué tiene. Puede tener piojos, ¿no es cierto? Y se van llenos. Son tan pequeños que, le digo, se te pueden ir en tu ropa misma y ya después tienes problemas con ellos. Entonces uno les tiene que indicar, en este caso, que todo eso, ¿no es cierto?, siempre es personal. No podemos prestar. Entonces, como ven, capitis tenemos en los pelos de la cabeza números de 90 a 90 huevos, ¿sí? Pueden poner 3 huevos por día, ¿sí? Si te posturas siempre en la base del pelo, tiempo que dura, hablamos de 3 meses. Y en cuanto a tirus pubis que estamos viendo, se localiza en la región pubiana, la forma de huevo es pequeño ovalado. Si te postura, hablamos de los pliegues del tallo del pelo, y pues la duración puede durar hasta de 270 días. Como ven, es más tiempo, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ver siempre, digamos, en este caso, casi siempre vemos en los colegios. Principalmente piensen a nivel de los niños. Entonces los niños en el colegio comienzan a jugar de cabecita a cabecita, ¿no es cierto? Y se van llevando los piojos ahí. Sí, principalmente lo que es capitis. Piensa que están colocando 90 huevos, es buena cantidad. Y corporis están colocando aproximadamente 280 a 90 huevos. Entonces es una buena cantidad, no, no es tampoco. Y piense que acá tenemos que es por contacto simplemente directo, ¿sí? Y pues lo que estamos viendo acá de Tirus pubis es la otra variedad, ¿sí? Entonces no olvidarme que siempre la metamorfosis es incompleta y que pues puede durar, ¿no es cierto?, puede colocar para 50 huevos incubados entre 15 a 17 días, ¿sí? Estadios de las ninfales y de pasaditos. El ciclo dura aproximadamente un mes, se dice, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos problemas, ¿sí?, de estos piojitos. Entonces en nuestra población acá sí encontramos estas variedades que estamos viendo. Entonces hay problemas, ¿no es cierto?, con los diferentes vectores que estamos teniendo en ellos. Por ejemplo, como vector biológico tenemos ahí el problema de fiebre recurrente, fiebre de las trincheras, tifus enzimático. Y en cuanto a capitis, ¿no es cierto?, tenemos que son hematófagos. Ahí vemos todo lo que es irritación, ¿no es cierto?, cutánea. Y como vector transmitió de enfermedades como tifus epidémico, tifus clásico, tifus exantemático y fiebre recurrente. Y en cuanto a tirus, decimos porque son ectoparásitos permanentes, igual, ¿no es cierto?, tuberculosis, irritación, tenemos cutánea también, dermatitis también se puede tener, y no presenta importancia médica, ¿no es cierto?, pero sí a nivel de borrelio o riqueza también. En cuanto a tifus exantemático, pensé que con el tiempo, ¿no es cierto?, que puede infectar, hablamos con riqueza Prowazeki, estaría entre 10 a 12 días, ¿sí? Estado infectado. En sitio que tenemos ahí se multiplican las riquezas en el intestino posterior del vector. Y en cuanto a materia que elimina los piojos con riquezas, hablamos en las heces, ¿no es cierto?, los piojos. Con el mecanismo de transmisión de los tifus enzimático, contaminación por las heces del piojo, ingestión, ¿no es cierto?, del artrópodo. Y vemos también en las zonas, podemos ver en las zonas a nivel más rurales, también puede ser en la sierra, que se tiene el problema de los piojos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es principalmente el control, ¿sí? Ah, mantener limpio, ¿no es cierto?, en este caso, bañarse, ¿sí? No prestarse nada de ropa, lavar la ropa de cama, que ahí se va llevando, ¿sí? Entonces, principalmente siempre a las mamás hay que explicarles, ¿no? Porque las niñas pues son inquietas y enteras se prestan a ir a ropa. Y eso no puede ser, cada uno tiene que tener su propia ropa. Entonces, como ven, estos dos piojos, tanto Eptiris pubis como pedículos humanos, capitis corporis también tenemos acá.
Sí, simplemente este es un poco más oscuro por lo que es de cuero cabelludo, pero el de cuerpo es de un color blanquecino, ¿sí? Y hay que explicarles siempre a las mamás, ¿no es cierto?, que a las niñas hay que hacer su aseíto, enseñarles a ellas. Y eso es lo bueno, digamos, cuando los llevamos a ustedes para que aprendan ya cómo se debe tratar a la población y a la comunidad. Y creyeran que lo hacen muy bien. Eso hemos visto, ¿no es cierto?, que a las mamás se les enseña de poquito en poquito, ¿no es cierto? Íbamos a la reunión de los padres de familia y les explicábamos a ellos. Y olvídense, lo hacían muy bien. Y eso es lo ideal, ¿no es cierto? Para que nuestra población esté sana, esté bien. El otro grupo que vamos a ver es el grupo de Siphonactera. Ahí vamos a ver Pules irritans, Cenosiras chopis, que es el problema de la rata, Tenocephalis canis, Tenocephalis felis, Nosocilus fasciatus. Por ejemplo, tiene un solo peine, Nosocilus fasciatus. Acá tenemos canis, ¿no es cierto? Por la cabecita, que ahorita vamos a ver. Peine genal, peine pronotal. Y vamos a ver los claspes. Entonces, estas son las espermatecas y estos son los claspes, ¿sí? Entonces, la pulga juega un papel importante también, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro medio. Y simplemente, como decimos, a veces es por ignorancia, como dicen ellos mismos, ¿no es cierto?, de desconocimiento del problema que tienen las pulgas, ¿sí? Piense que las pulgas tienen un ciclo completo. Entonces, ahí hay que uno explicarle, ¿no es cierto? A veces entran los animales al dormitorio y eso no hay que permitir eso. Entonces vamos a ver qué son estos parásitos obligatorios, temporales del hombre, pero ha sido encontrado también en animales domésticos y silvestres que pueden producir una dermatitis, ¿no es cierto?, por el rascado que a veces que uno se lleve en este caso. ¿Sí? Se comienzan a rascar y tenemos ahí el problema, ¿sí? En este caso, comencemos con Pules irritans. Entonces vamos a ver que Pules irritans, su cuerpo es comprimido, lateral, lo que permite deslizarse en el pelaje de sus hospederos. No presenta tenidos, hablamos de los peines. Entonces acá tanto Cenosiras chopis como Pules irritans no tiene peine, ¿sí? Lo que vemos es la posesión, en este caso, de la cerda ocular. La cerda ocular está por debajo del ojo, y esta hablamos de la espermateca, y esta hablamos, ¿no es cierto?, de la parte posterior del machito, ¿sí?, de claspe. Entonces decimos que tiene un cuerpo comprimido lateralmente, ¿no es cierto?, que no, lo que permite deslizarse en el pelaje de sus hospederos. No presenta peines, como los que tenemos acá abajo, ¿sí? Canis va a tener dos, Felis también tiene dos, y este no Nosocilus. Entonces estos dos, tanto Pules irritans como Cenosiras chopis, no tienen peines, carecen de ellos. Pues tienen un aparato bucal picador, corto y fuerte, con dos cerdas en la parte preantenal, ¿no es cierto?, y el tercer par de patas muy desarrolladas para el salto y termina en unas uñas. El machito está medido de 1.5 milímetros de longitud, presenta estructura genital bitinizada, y la hembrita tiene unos 5 milímetros de longitud. La espermateca es de un valor taxonómico, entonces esta es la espermateca. Este es el claspe de los machitos, ¿sí? Entonces, por estas dos características que tenemos, tanto en macho como de la hembra, podemos ver, ¿no es cierto?, identificar, y también por la posesión de la cerda, en este caso, que está por debajo. El otro que tenemos es Cenosiras chopis. Cenosiras chopis es a nivel de las ratas. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en la parte norte del país fallecieron médicos, técnicos, porque fueron a ver problemas, ¿no es cierto?, del campo que tenían. Estaban las ratas ahí y mataron a las ratas. Y las pulgas comenzaron a invadir, olvídense, ¿no? Primero matamos a las pulgas, después matamos a las ratas, porque ahí hubo un problema ahí. Sí, entonces son estopadas temporales de la rata y mamíferos. Se le conoce como pulga de la rata. La picadura produce una dermatitis, es como considerada vector biológico de la peste bubónica, y es hospedero intermediario también de Immunolepis diminuta. El adulto tiene dos cerdas en la región preantenal. Tenemos dos cerdas, en este caso estamos hablando de chopis, ¿no es cierto?, estando en la posterior próxima del ojo,
hasta de aquí, mientras que la inserción de la cerda postantenal forma una V, ¿no? Es lo que se dice, ¿no es cierto? Y si ven ahí, se ve una V. Carece de peines o tenidios. En la parte baja del segundo segmento abdominal se encuentra la mesopleura, que se observa una barra escrotizada, la que se le conoce como apodema o sutura mesopleural, ¿sí? El machito está midiendo entre 2.5 milímetros de longitud con una estructura genital quitinizada, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, este es el machito, ¿sí? Este es el machito. Y esta es la espermateca del hembrito. Entonces la hembra mide 4 milímetros. Vamos a ver que el ciclo biológico presenta metamorfosis completa, y todos son de metamorfosis completa. Tiene un huevo esferoidal del tamaño de un huevo adulto, es entre 60 y 75 días, pudiendo llegar hasta 200 días. Los adultos pueden vivir hasta 150 días. ¿Qué importancia tiene en medicina? Su picadura ocasiona una dermatitis, el vector biológico de Yersinia pestis y Rickettsia prowazekii. Y también podemos encontrar el Trypanosoma levici, que es otro tripanosoma que se encuentra en las ratas. Eso también se trabajó con un grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, en los valles para ver ahí. Hospedero intermediario. Hablamos de Hymenurepis diminuta. La pulga adquiere la infección en el estadio larval al alimentarse de las heces de las ratas, que contiene huevos o proglótidos, los que se transforman en cistis cercoide y que persiste en las pulgas cuando se convierten en adultos. En cuanto a epidemiología, vamos a ver principalmente en las zonas altoandinas y en áreas endémicas. Hablamos de peste en el norte, por ejemplo, ahí en Piura. Ahí en Piura fallecieron 2 médicos, fallecieron técnicos, ¿no es cierto? Y en Cajamarca igual, porque, digamos, les hablaron que había importancia ahí, que había muchas ratas y que la gente estaba enferma. Ellos fueron a ver, ¿no es cierto?, sin protección, y lamentablemente ellos fallecieron ahí, ¿sí? Entonces, cuando uno va a adentrar a estas zonas donde vemos que hay peste, con todo lo que estamos viendo de las ratas y todo eso, tienen que ir protegidos. No es de ir haciendo nada. Piensen que tenemos las pulgas ahí. Las pulgas pues son pequeñísimas, ¿no es cierto? Entonces a veces uno no las ve, tenemos la picadura y tenemos un gran problema ahí. Entonces, ¿cuáles serían las medidas profilácticas? Eliminar las ratas, ¿sí? Pero piense que primero tenemos que fumigar, porque si matamos a las ratas y después fumigamos, pues van a salir todas las pulgas ahí, van a invadir, ¿sí? Y eso es lo que sucedió, y eso no, primero matamos, ¿no es cierto?, a todas las pulgas, se fumiga primero y luego procedemos a matar a las ratas, ¿sí? Las mismas medidas indicadas para pulgas irritantes también, ¿sí? Entonces piense que hay que tener mucho cuidado. Entonces, lamentablemente ellos fallecieron ahí. No, hay que tener cuidado cuando uno ve entre estas zonas, ¿sí? El otro que tenemos es Nosoxylus fasciatus, que solamente tiene el peine pronotal, como decíamos, ¿sí? No tiene el peine genal. Entonces ella tiene otras características acá, ¿sí? Como ven, tiene simplemente a nivel de pronoto, no tiene el de gena, ¿sí? Y lo que se ve también es la parte posterior ahí. Y acá tenemos dos formas, canis y felix. ¿Sí? Acá tienen las C, Nosoxylus fasciatus, y tenemos la D, que es Tenocephalus canis, pero también podemos tener Tenocephalus felix. Felix, la cabecita es más alargada, canis es, miren, es más cuadradita la cabecita. Peine genal y el peine pronotal, ¿sí? Y también la espermateca es una característica también especial de cada una de ellas. Si ven, no todas son iguales, son diferentes. Entonces, la parte taxonómica tiene importancia. Y este es el Pygidium, ¿no es cierto? Y comenzamos a ver las formas que tiene, ¿sí? Entonces tenemos Actinocephalus que presentan, que es por la picadura, ¿no es cierto?, que pone una dermatitis, y espodero intermediario pues de Piridium canino. En este caso, como ven, tienen las dos cerdas ahí. Entonces son hematófagos, ectoparásitos temporales de mamíferos y del hombre, ¿sí?
Vamos a ver que se caracteriza por presentar peines o tenidos genales pronatales que constan de 7 o 8 dientecillos agudos y negros, que es lo que estábamos viendo, esto de acá. ¿Sí? Sus dientecillos ahí. El adulto se caracteriza por presentar, en este caso vamos a ver los de Félix primero. La cabeza es alargada, ¿sí? Como decía, es más alargadita que este es para canes. Y el primero y el segundo tenidio genal tiene casi la misma longitud, tiene 16 tenidios pronatales aproximadamente. La de canis es corta, acá vemos, es corta, ¿no es cierto? Y alta, y el primer tenidio genal es más corto que el segundo, acá tenemos acá. Hablamos de los pequeñísimos, es más cortito, ¿no es cierto? Que el segundo más grande. ¿Sí? Y tiene 18 tenidios pronatales, este es el pronoto. Acá tenemos aproximadamente 18. ¿Sí? Y pues como ven también, ¿no es cierto? Todas estas formas son diferentes de la parte posterior de la hembrita. Sí, pigidio, al costado mío son diferentes. Este es más alargada, este es más delgadita y corta. Igual las espermatecas son clasificaciones para taxonomía de cada uno de ellos. La importancia médica, vamos a ver, ¿no es cierto? Que es la picadura, produce una dermatitis, es hospedero intermediario de Pidium canino, cuando la larva de la pulga ingiere huevos, capsulados o vígeras o proglótidos que se encuentran en las heces del perro o del gato. Y Tenosyphalis felix, el vector biológico de Bartonella, ¿sí? Pues es cosmopolita. Y vamos a ver también ahí, ¿no es cierto?, que su ciclo es completo. Entonces, como ven, en este caso estamos viendo que todos ellos son de ciclo completo. ¿Sí? Y tenemos acá nuestros hilos fasciatos, que simplemente tiene peine pronotal, no tiene peine genal. Sí, acá tenemos la espermateca. Entonces una hembrita ahí. Este es más grande que las otras que estábamos viendo, ¿cierto? Sí, este es diferente. Entonces acá lo más importante, ¿no es cierto?, viene a ser porque transmiten todo lo que es el tifus exantemático. Si tienen escherichia prowazekii, sí, que está entre 10 a 12 días, sin infección, tienen ahí a nivel intestino, ¿no es cierto?, el sitio donde se va a multiplicar, intestino posterior de vector, en Ixemateca elimina los piojos con riquezas a nivel de las heces, ¿no es cierto? ¿Sí? Y todo el mecanismo de transmisión se vería todo lo que es por tifus exantemático, contaminada con las heces y todo eso. Entonces eso es lo que tiene importancia, ¿no es cierto?, de todas estas pulgas que tenemos ahí que ver, ¿sí? Este es un adulto, como estábamos viendo de Canis. Miren la cabecita es más cuadradita, ¿sí? Igual los peines, tanto pronoto como la genal, ¿no es cierto? Tenemos los dientes ahí. Y tenemos la espermateca, este es epigidium y este es la espermateca. Entonces hicimos, es una hembrita, ¿sí? Y esta también es una hembrita en los hilos fasciatos. Pero tiene solamente peine pronotal, no tiene peine genal, carece de él. Y acá tiene igual el epigidium y este es la espermateca. Y este es Félix, miren la cabeza, es más alargada, ¿no es cierto? Y vemos los peines, peine genal y el peine pronotal. ¿Sí? Entonces tenemos Tenosyphalis felix, que es el gatito, ¿no es cierto? Y tenemos acá, esta es una hembrita, igual miren la cabecita, ¿sí? Y vemos a nivel de los peines acá, ¿sí? Son más agrandados. Y tenemos acá la espermateca, y este es el epigidio, entonces es una hembrita. Y este es Canix, este es Pules irritans, la cerda ocular está por delante del ojo. Esta es la cerda. Sí, miren una cosita de nada ahí. No tiene peines. Y tenemos Pigidium y la espermateca.
Este es Pules irritans. Este es también Pules irritans, el machito. Entonces lo que vemos es esto de parte de acá, es el clasper, ¿sí? Y acá tenemos la cerda ocular, miren. Esta es la cerda ocular y acá le tenemos a mayor aumento. Esta es la cerda ocular. Sí que se ve acá. Esto es todo lo que es la ajena. Entonces este es un machito, ¿sí? Siempre se ve la cartera por esta parte de acá. Y la forma que tiene y la posición de la cerda. Si tiene cerda o no tiene cerdas, ¿no es cierto? Cada una de ellas. Pero ustedes están viendo acá a mayor aumento. Se ve la cerda ocular por debajo del ojito. Y este es Xenocira chopis, este es la rata. Entonces acá vemos la espermateca, este es el pigidio, este es la espermateca y acá vemos igual, pigidio, espermateca y vemos que no tiene peine ni genal ni peine pronotal, ¿sí? Este es su ojito. Entonces este es lo que tenemos a nivel de las ratas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esta es la importancia, ¿no es cierto?, que tiene cada una de ellas. Siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, y muy presente en que la gente que trabaja en el campo, ¿no es cierto?, piense que tiene que protegerse. Entonces, como dicen ellos, si cometen errores es por ignorancia principalmente, ¿no es cierto? Entonces, a ellos hay que explicarles la importancia que tiene cada una de estas pulgas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta transmite Yersinia pestis, Rickettsia, Prowazeki y también todo lo que es el Trypanosoma levici que se ha encontrado en las ratas, ¿sí? Entonces también vemos que es pequeña, está midiendo 4 milímetros, el macho 2.5 milímetros. Entonces es muy pequeñita. Nunca se olviden de que cuando uno va a adentrar a una zona, ¿no es cierto?, donde haya ratas, tiene que protegerse. Entonces, ¿qué hicieron? Parece que primero mataron a las ratas y olvídense, ahí hubo un gran problema y lamentablemente pues fallecieron ahí. Sí, ¿no? Entonces piense que todo lo que es peste, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Siempre uno tiene que protegerse en este caso. Pues también el número de huevos es bastante, ¿no es cierto? Podemos tener, los adultos pueden vivir hasta 150 días. Dicen que es bastante, pueden llegar hasta 200. Entonces el tiempo de vida es bastante alargado también de ellos, ¿sí? Entonces hoy día trabajamos hasta aquí. Y este es el adulto de Xenocira chopis. Entonces, desde rata. Entonces acá tenemos, miren, este es un aparato, es como una espátula. Este es el machito, ¿sí? Entonces acá vemos igual las genas que tienen ahí. La cera no se puede ver, está muy... Estos no son así, tenemos que clarificarnos. Esto se clarifica con ácidos, por eso los observan así, ¿no es cierto? Vamos sacando todo el contenido para que ustedes puedan verlos bien, ¿sí? Porque normalmente no es así, es más oscuro, ¿sí? Entonces todo esto entra con ácido, porque nos interesa que vean las partes más esenciales de cada uno de ellos, ¿sí? En este caso es la parte posterior para poderlos identificar. Y este es el tunga penetras, llamamos el pique, ¿sí? Entonces, este es de la rata también, son las chopis, sí, que ya hemos visto, sí, que tiene, digamos que tenía dos cerros, también puede tener, ¿no es cierto?, los asperios minorepis diminuta, que con ustedes no hemos hecho diminuta, solamente hemos hecho H nana. Diminuta es más grande, no les hemos enseñado, me parece eso. Entonces ahí vamos a ver que tiene, que hemos visto las dos cerdas antenales, ¿no es cierto? Acá la importancia era picadura, ocasionar una dermatitis y el vector biológico de Yersinia pestis. Hablamos de rickettsias, ¿no es cierto? Prowazeki y pues de Trypanosoma levici. Hospedaje intermedio de Immunolepis diminuta, la pulga adquiere infección en estadio de larva, alimentarse de las heces de la rata, que contiene huevos o prorótidos, los que se transforman en cisticercoide y que permiten en la pulga cuando se convierte en adulto. Tunga. Tunga penetran hacia el pique. Tunga se mete a la piel y es ahí un problema ahí de tunga. A veces la gente tiene una bolita, ¿no es cierto? Como cuando los chicos salen, por ejemplo, a acampar, a traer muestras, entonces vienen con problemas de tungiasis, ¿sí?
Entonces la hembra está apta para adherirse intracutánea permanente en sus hospederos, produciendo la tungiosis. Se conoce como el pique o tunga omnigua y son hematófagos ellos, ¿sí? Entonces vamos a ver en este caso que el adulto mide aproximadamente de 1 a 1.5 milímetros de largo, de un color café rojizo, tiene una cabeza de forma angular, que tenemos esta de acá, mire, tiene la forma de una cabecita de forma angular, ¿sí? Aparato bucal bien desarrollado. Todo esto de acá es su aparato bucal, así que es bastante desarrollado. Los palpos presentan 4 artejos. Los 3 tergitos torácicos en conjunto son más cortos que el tergito del primer segmento abdominal. Carecen de tenirios. Para alimentarse de sus hospederos se adhieren al pelo. El machito, este es un machito, este es el claspe. El machito mide 1 milímetro de longitud con estructura genital quitinizada. La hembra más bien es un poquito más grande, mide 1.5 milímetros a 1.5 y presenta la espermática de un valor taxonómico. Pues la hembrita es totalmente diferente. Este es un corte transversal de una persona que tenía tungiasis, ¿no es cierto? Lo que se ha hecho es sacarlo y hacer los cortes histológicos. Entonces la hembrita se introduce en la piel, ¿sí? Formando ahí su pequeña bolsita. Entonces es muy dolorosa, ¿no es cierto? Pues hay que sacarla con mucho cuidado, porque también podemos tener infecciones secundarias ahí. Entonces presenta una metamorfosis completa, la hembra fecunda y se introduce en la piel de los mamíferos para continuar su desarrollo, generalmente entre los 2 dedos de los pies y debajo de las uñas, o en la palma del pie, dejando el extremo posterior del abdomen en la superficie, que se observa como una luna pequeña. Se alimenta de sangre, los huevos desarrollan, el abdomen aumenta de volumen, pues contiene un buen número de huevos. Los huevos caen al suelo o al interior de los zapatos o colchones donde eclosionan las larvas que se alimentan de detritus orgánico. Se transforman en pupas y luego en adultos en aproximadamente 30 días. ¿Cuál es su importancia en este caso? Ataca con frecuencia al hombre y numerosos animales domésticos y silvestres. Produce una dermatitis por la intensa picadura, lo que ocasiona dolores severos, produce infecciones bacterianas secundarias, además que puede servir vías de ingreso de esporas, clostridium, ocasionando una gangrena o tétano, que vienen a ser afecciones de mucha variedad. En cuanto a epidemiología, se encuentra en lugares secos, dentro o fuera de las viviendas, puede ser en ranchos, establos, arenales, así como en lugares donde se crían cerdos. Por ejemplo, los estudiantes de un programa de acá de la UNSA salieron al campo a encuestar, ¿no es cierto?, y a tomar muestras al campo y llegaron con tungiasis. Y les dolía mucho. Al caminar fueron a la facultad. Me dicen, doctora, una ayudita, ¿qué ha pasado? Hemos salido al campo. Y mire, no puedo caminar, me duele mucho. A ver, quítate la media, veamos. Oye, digo, tienes 3 tungas. Es que se me mojó, me dijo, y me tuve que quitar las zapatillas. Y le digo, se han metido 3 pulgas, le digo, acá tienes tunga penetra. Ah, le digo, vamos a sacártelas, para que sacárselas, ¿no es cierto? Entonces piense que cuando uno sale al campo tiene que tener mucho cuidado dónde nos vamos a quitar las medias, ¿sí? Porque uno no sabe, o igual, ¿no es cierto? A veces uno va a misionar, y sí es más peligroso todavía. He tenido un señor como dijo, doctora, ya no aguanté más, tuve que parar y pues bajé, me dijo, a misionar, ¿no? Pero tengo mi hijo 2 cosas muy importantes. Le digo, llamaré a un varón para que le vea. No, pues doctora, me dice, ¿quién me va a ver? Me dice, si ellos no saben, usted es la que sabe, porque pensé llamar al técnico. Así es que le digo, no, le digo, vamos a ver que uno de los amigos lo vea. Y a ver dónde tiene, he tenido en la parte de la nalga, ¿no es cierto? Y uno en su aparatito. Así que por eso digo, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Cuando uno baja a misionar, ¿no es cierto? No sabemos que puede haber tunga, ¿sí?
Medidas profilácticas. Detectar la presencia de tunga. Debe desinfectar la herida ulcerada y extraer la pulpa completa, ¿no es cierto? Luego curar la lesión con agua oxigenada o yodo, neutralante, piense que dependiendo de la posición donde está, ¿no? Cubrir con apósitos hasta que esté curada ya esa herida. Cuando se observan lesiones intensas, es necesario utilizar antibióticos para eliminar. Se utiliza también noticias en polvo, pensando en pisos de las habitaciones interiores de los zapatos. Entonces, piensen que acá lo más importante, como decíamos, también es la ropa que estamos utilizando. Sí, salimos al campo, sí, pero antes de entrar al dormitorio, a ellos hay que enseñarles que toda la ropa del campo, ¿no es cierto?, tienen que quedar, no en el dormitorio, sino afuera, deben tener un cuartito, ¿no es cierto?, donde se van a quitar toda esa ropa y esa ropa va a entrar a la lavandería. Si no, olvídense de entramos al dormitorio y estamos dejando ahí las pulgas también, ¿sí? Entonces no sabemos que podemos traer también otras cosas del campo, ¿no? Siempre, como decíamos, hay que explicarles a ellos, porque como me dice el doctor, es que por ignorancia no sabemos, entramos así con la ropa de dormitorio y a veces nos sentamos encima en la cama, ¿no? No le digo, eso no es así. Dice que no sabe, posiblemente han tenido las pulgas y ahí es donde se ha podido entrar una de ellas, porque una vez tenía en la nalga y era muy duro, no se puede sentar, siéntese, no así nomás. Después cuando terminamos de explicar, ah no, dijo, yo tengo acá una, y pues les logramos sacar, ¿no es cierto? Entonces, por eso piensen que siempre ustedes van a tener contacto con la población y hay que explicarles a ellos en qué consiste, ¿no es cierto? Para poder hacer una buena anamnesis y pues llegar al problema que tienen ellos, ¿no? Acá tenemos el ciclo de Triatom infestans. En primer lugar, esto ya hemos visto la enfermedad de Chagas. Entonces, este es un problema que se tiene en toda la región sur, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no decir también otros departamentos? Por ejemplo, en el norte tiene otras especies más, pero acá solamente tenemos el problema que de Triatom infestans. Pero en el norte tienen otras variedades como el digo y este es de nunca acabar. Sí, por ejemplo, por la pandemia ya se fumigó ya todo, ¿no es cierto? Pero otra vez persisten estos insectos, han vuelto a aparecer porque han aparecido otros pueblos más que antes no existían. Entonces el problema, como digo, es de nunca acabar, ¿no es cierto? Entonces a ellos hay que explicarles, cuando uno se va a otra zona, hay que tratar de ver qué estamos llevando. Posiblemente entre la ropa se está yendo, ¿no es cierto?, los triatominos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, en este caso, triatom infestans. Pero se tiene Pastrongyrus herreri, Pastrongyrus chinae, Rhodnus ecuatoriensis, Rhodnus pipitis y otras especies. Pero la que tenemos acá en toda la parte sur es solamente Triatom infestans. Por ejemplo, este es un machito, es por la parte posterior, miren que Roma. La hembrita tiene un segmento más, es más abusado todo esto. Tenemos que tienen ojos compuestos y ojos simples. Entonces la probóscide, miren, es larga la probóscide. ¿Sí? De acá hasta acá es la probóscide. Y digamos, por otro lado vemos toda la parte la parte del aparato bucal, ¿no es cierto? Mandíbula, maxila, hipofaringe. Entonces acá vemos ojos compuestos y dos oscilos que están debajo de él. Entonces se separa toda la parte del abdomen. ¿Sí? Tenemos las alitas que cubren a toda la parte abdominal, pero también los conexivos. Pero por los conexivos debemos poder también determinar la especie que tenemos. ¿Sí? Entonces, como todo insecto tiene tres pares de patas, ¿sí? Tenemos acá que son estadios ninfales. Entonces, ninfa 1, 2, 3, 4 estadios ninfales. Tenemos los huevos. Estos son huevos ya eclosionados, ¿no es cierto? Que han eclosionado y han salido de ahí las ninfitas en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a ver que miden aproximadamente, están entre 2 a 3 centímetros de longitud, de un color que varía de las especies, depende de cada una de ellas. ¿Sí? Tenemos la cabeza es cónica o cilíndrica, con antenas delgadas, ojos compuestos y prominentes. Tenemos dos ocelos posteriores, aparato bucal chupador, tórax con pronoto grande y tenemos tres pares de patas, dos pares de alas, un par que son los hemielitros
Estos son los semiélitros que tenemos. Estas son las alitas, tenemos dos pares, estas las más oscuras y hacia adentro tenemos las más membranosas, más finitas, ¿sí? Y tenemos abdomen grande, un reborde que recibe el nombre de los conexivos. Estos son los conexivos. Cada especie tiene diferente color, ¿no es cierto? En este caso, Triatoma tiene un color, miren, entre cafecito y casi crema, algo así, ¿sí? En cuanto a los machos presentan un conexivo continuo, las hembras tienen un conexivo interrumpido con el aparato ovipositor, huevos son operculados, el tamaño y forma, ¿no es cierto? Eso va a depender de cada especie. Por ejemplo, estos son ya los huevitos, ¿no es cierto? Ya eclosionados. Y tenemos las ninfas, son características semejantes a la adulta, pero se diferencian en tamaño y no tienen esa ausencia de las astas. Todas estas son ninfas, no tienen no tienen alas, simplemente vemos acá los esbozos de las alitas. Por ejemplo, para el seno diagnóstico yo utilizo una ninfa 3, ¿sí? La ninfa 3, acá todavía falta la ninfa 1 que no está. Esta es una ninfa 3 aproximadamente, ¿sí? Entonces vemos que es pequeña y yo lo utilizo para el seno diagnóstico. En el seno diagnóstico puedo colocar hasta unas 10 o 15, ¿sí? Viendo el tamaño, ¿sí? Y ellas se van a alimentar y después comenzamos a revisar los 30, 60 y 90 días. En cuanto al ciclo, son ovíparos, metamorfosis incompleta o hemibetábola. Las hembras opositan en grietas en las paredes de adobe, quincha, detrás de los cuadros. Entonces acá lo importante es enseñarles que las camas tienen que estar separadas de la pared. Tenemos que no estar pegadas, porque en este caso si hay triatominos, están pegadas, se meten a la cama, ¿no es cierto? Y en la noche comienza a succionar. Siempre tenemos que tener, por ejemplo, como decíamos, es un cuadro que se esconde detrás de él. Entonces no se levanta en la mañana o en la noche y mira si ya está detrás de él, ¿no? Los huevos que eclosionan entre 12 a 20 días, según la temperatura y la salida de ninfa áctera del primer estadio, la que debe alimentarse de sangre para pasar al siguiente estadio. Entonces vamos a ver 5 estadios ninfales. Acá todavía nos falta una pequeñita que debía estar. Ahí vemos ninfa 1, 2, 3, 4 y 5. Y machos y hembras para completar el ciclo, ¿sí? Entonces el ciclo es va a variar, ¿no es cierto?, según la especie también que tengamos ahí. ¿Cuál es la importancia médica en primer lugar? Son vectores biológicos de Trypanosoma cruzi por contamiento con las heces de insecto, vector que contenga el estadio evolutivo. Entonces ahí hablamos de tripomastigote metaciclo que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en las heces del triatomino. Vamos a ver también que van a producir lesiones, reacciones alérgicas producidas por la picadura. Hay gente que es muy alérgica, olvídense, al toque se enronchan, ¿sí? Y salen unas pápulas ahí, y es por la picadura, por la saliva que presenta. En unos casos puede producir hasta shock anafiláctico. Más que todo se habla con Rognius. Rognius parece que su aparato o la picadura trae muchas otras consecuencias, ¿sí? En este caso simplemente vemos que el teratoma produce una dermatitis, la gente se rasca y pues a veces unos tienen alergia también ya a la picadura, ¿no? ¿Cuáles serían las profilaxis? Mejoramiento y control de las viviendas. Es así que acá en Arequipa por primera vez llegó el grupo de TDR. Eso fue hace años atrás, ¿no es cierto?, cuando recién íbamos a ver la fumigación. Entonces, el doctor Felipe Bull, que es PG a nivel mundial de OPS, conoce Arequipa, hace muchos años estuvo acá, y cuando se le indicó de que teníamos buena cantidad, ¿no es cierto?, éramos uno de los departamentos que tenía mayor cantidad de triatominos. Entonces, la reunión que debía llevarse a cabo en Estados Unidos se llevó a cabo acá en Arequipa, por primera vez que salieron, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Pues se programó todo para el Ministerio de Salud, pero lamentablemente los del Ministerio de Salud, justo ese día que ya llegaban, ustedes vieran pues las limusinas, ¿no? Gente importante, claro, las cabezas de todos los países, imagínense, a nivel mundial recibirlos acá en Arequipa, pues era un lujo. Y ese día justo los trabajadores tomaron los ambientes de la región y lo que se programó no se pudo hacer ahí.
Se pensó en la otra universidad, ¿no es cierto? Y igual lamentablemente no estaba preparada. Dijimos la católica. Pues la católica así la conocen ahora a nivel mundial, todos los cabezas de OPS y los demás investigadores a nivel mundial. Entonces la católica sí nos recibió, gracias al hermano doctor Vázquez, que él hizo la gestión, porque imagínense, de la noche a la mañana que digamos necesitamos ambientes, imagínense, es bien difícil, ¿no es cierto? Pero tuvimos la suerte que el doctor Manuel nos proporcionó los ambientes de la católica y pues ahí se llevó a cabo la reunión de todos unos días y pues a nivel mundial la conocen a la universidad. Por ende, también ustedes están a nivel mundial, ¿no es cierto?, en diferentes partes del mundo. Diríamos, en Pakistán están en varios sitios, ya egresado desde muchos años de acá de la católica. Entonces eso se abre puertas, ¿no es cierto? Porque dice, católica, ah, sí, conocemos a la católica, dice, como decía un doctor, este es igualito, me dice, a la de católica de Lima, ¿no? Sí, doctor, digo, no, no, realmente hace años que no voy. Cuando recién estaban iniciando así, dije, pero no, me dijo, tienen la misma pinta, me dijo. Los ambientes, todo, ¿no es cierto?, impecables. Y justo me pedía sanitario. Y, ¿dónde están los sanitarios? Y le hice entrar a uno de los estudiantes, pues, ¿no? Que ustedes ya adentran a ellos. Y le dije, doctor, discúlpeme, le dije, pero son de los estudiantes. Ah, no, hija, me dijo, está muy bien, está impecable, no te preocupes. Entonces es presentación, ¿no es cierto?, de carta, en que a la católica la conocen, a la universidad, y pues se habló ahí, ¿no es cierto?, de todos los proyectos, y cada uno presentó diferentes proyectos de cada país, y también, pues, ¿no?, los fondos que van para cada país, para el control de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces piensen que esta enfermedad trae mucha secuela, mucho problema, ¿sí? Principalmente piense que acá lo más importante son las heces de teatromina. Entonces la gente hay que indicarle que los alimentos hay que taparlos. Y como dice mucha gente, doctorita, es que yo no tengo educación, yo no sé. A veces no entiendo, me dicen, ¿no? Pero no, hay que explicarles poquito a poquito y hacerles entender que acá lo importante son las heces, más no la picadura. En las heces llevamos el parásito. Entonces a veces dejan los alimentos encima de la mesa y consumen esos alimentos porque ya se levantan a las 6 de la mañana para irse a trabajar, ¿no es cierto?, al campo. Están 5, están ahí afuera, uno están 4 de la mañana para dejar todo listo para sus pequeños. Entonces ahí el problema, ¿no es cierto?, que las chimachas bajan, defecan. Entonces hay gente que nunca la ha conocido ni nunca la ha visto, así como ustedes la están viendo. Y de repente van a dar sangre y dicen, no, dice, usted no puede dar porque está positivo para allá. Pero si yo no ni la conozco, ¿cuándo ha sido? ¿Dónde ha sido? No sé. Y eso pasó con un grupo de abogados, de que pues él estaba enfermo, ¿no es cierto? No sabía qué tenía. Y le dijeron para Chagas, no, hijo, ¿por qué si a mí yo no tengo nada? Ni la conozco. Pues su corazón estaba bastante agrandado, ¿no es cierto? No podía respirar, también ya engordó un poquito y al engordar, olvídense, era un problema. No podía dormir en la noche, se agitaba al caminar. Así es que me dijeron, pues, si usted dice no la conozco, entonces hay que pensar en otra enfermedad, ¿no es cierto? Hasta que uno de ellos hicieron su junta y dijeron, no, querían para Chagas. Fue a la facultad, le hice la prueba. Siempre hacemos, no una prueba, tenemos que hacer dos como mínimo, dos pruebas diferentes. Y salió positivo. Cuando le dije, siéntese, le dije, le voy a explicar en qué consiste en el primer. Me dijo, ya me compró hasta un libro, me dijo, saca cantidad de copias, ya comenzó a leer todo. Y me dice, pero si yo nunca le he visto. Pero le digo, usted de joven universitario no baja, así íbamos a Uchumayo, por las peras, por el chimbango, con los amigos, con todo. Es la posibilidad que haya se infectado ahí. Si usted dice que ni siquiera la conocen nunca, es posible. ¿Qué ha hecho? Se haya comunicado con todos sus amigos, hasta el extranjero más. Se han juntado, pues. De hecho, yo tengo Chagas, entonces posiblemente también ustedes tengan. Háganse ver. Y apareció uno que tenía colon, uno que está en Japón. También llegó, así es que comenzaron a desfilar, pues él les avisó a sus amigos, ¿no? Así es que vino una jueza de acá y me dijo, doctora, me dijo, yo le enseñé justo a la placa que estaban viendo, le dije, ¿usted la conoce? No, me dijo, nunca la he visto, en primer lugar. Y yo nunca he estado pues en casas donde hay precariedad, ¿no? Me dijo, y puede haber estos insectos. Y le digo, pero sí se toma una chisita, una chicha de jora, ¿no es cierto?
que hacen madurar el fermento. Ah, sí, pues me dijo, cuando hemos viajado de mi amigo acá en Muchumayo, comíamos las peras, comíamos los conejitos, íbamos por la fruta. Sí, me dijo, ahí sí hemos ingerido. Por eso él me ha llamado y me ha dicho que posiblemente yo también tenga Chagas, no sé, por eso estoy viniendo. Y, ¿usted qué síntoma tiene? ¿Algún problema? Me dijo, él tiene ese corazón, tiene problema con el corazón que está grande. Me dijo, el problema que yo tengo, ando muy estreñida. Demasiado, me dijo, tomo bastantes purgantes. ¿Qué no me daba? Me dijo, pero ando estreñida. Le digo, puede ser que sea colon. Me miró todo aquí. No, me dijo, ¿cómo voy a tener yo? Y dije, primero le digo, no puedo decir, asegurarle. Primero tendríamos que sacar sangre y ver si está positivo o no. Sí, me dijo, pues trae mi jeringa. Ya trajo su jeringa porque le dije yo, les dice que traiga su jeringa. Ya estoy lista para que me pinche. Y le saqué pues sangre. Y así han desfilado sus amigos. Entonces no todos tienen el mismo problema. Unos tienen a nivel de esófago también, el otro que tenía problemas a pasar los alimentos, algo así. Entonces piense que a veces van a tener también jovencitas de 16 años, 17 añitos, que sus amigas les dicen que están gorditas y que deben bajar de peso. ¿Qué hacen? Meten sus dos deditos y se queman toda la parte del esófago. Y a veces ustedes como médicos piensan en Chagas, ¿no es cierto? Por el problema que estamos viendo ahora. Y a veces no es eso. Sí, yo tenía una niña que lamentablemente dice que un laboratorio le salió que tenía positividad. Y su amigo dijo, vaya a la facultad, ahí te van a hacer varias pruebas, no solamente uno se doctor hace varias, y eso es cierto. No podemos valernos de una prueba, si quiere hacer dos como mínimo, yo hago hasta 4 pruebas a veces, sí, porque como varios kits de diferentes cosas para hacer, ¿cierto? Entonces, me la enviaron a la niña, vino con su mamá, habían sido los papás de, trabajan en ciencias de la salud, y entonces me dice, doctora, me dijo, uno de los amigos nos ha contado que usted hace para Chagas y posiblemente ellos creen que sea Chagas. Y digo, ¿por qué creen que es Chagas? Me dijo, porque no pasaba los alimentos, tiene problemas. Digo, hija, ¿cuántos años tienes? 16 añitos. Había cumplido recién 16 añitos. ¿Y en qué año estás? Quinto de secundaria. Señora, le dije, déjemela, yo voy a conversar con ella. La saqué a su mamá. Le dije, yo sé lo que tú haces. Le digo, por estar flaquita, entras tus deditos y botas todos tus alimentos. Y has quemado toda la parte del esófago. Y se echó a llorar. Me dijo, es que ahora ya no puedo pasarlo. Claro, pues le digo, es igual, tú te quemas la mano y ¿qué hace? Al toque la mano retira, ¿no es cierto? Le digo, inconscientemente ya se retiró la manita, el dedito, para no quemarse con el fuego. Es igualito, le digo. Entonces, lo que tú te has hecho, te has quemado tu esófago. Entonces, quiere pasar los alimentos, cierra la glotis, no deja pasar. Si ya no quiero que me pinchen, se levantó su manito, tiras, te habían puesto cantidad de sueros, todo, pues no, para alimentarla, supongo. Le han puesto también sondas y ya no quería que le hagan eso ya. Le digo, hija, poco a poco, le digo, no puede ser de un solo golpe. Digo, vas escuchando la clase de la profesora, un pedacito de galleta te pones a la boca, la remojas, un poquito de yogur y va pasando, tiene que ir raspando. Me han colocado sonda por acá para pasar los alimentos y tanto. Ya no quiero, se echó a llorar. Jóvenes, ustedes van a ser médicos, por favor, hay que explicarles a los niños. La gente joven, ¿no es cierto? Me dice, estoy gorda. No, a veces tenemos contextura gordita. Como le digo, y a mí yo soy gordita, a mí le digo, pero no parezco que soy gordita la cara, ¿no? Le digo, pues mi cuerpo es gordo. Le digo, tú es al contrario, le digo igual. Entonces, mira, le digo, terminas quinto, ni más vas a ver a tus amigas. Y cada una sale a escoger diferente carrera. Le digo, si tú no comes, el cerebro no puede funcionar. Sí, me dijo, no me di entrar a las clases y se echó a llorar. No, jóvenes, ustedes van a ser médicos, por favor, siempre tengan paciencia, ¿no es cierto? Hay que tener paciencia con las niñas, explicarles. El doctor me ha gritado, doctorita, me dice, no, eso no puede ser, jóvenes. Yo creo que también a veces ya cuando ya los mayores, pues no, supongo que deben estar un poco cansaditos, pero no, siempre hay que tratarlos bien. Entonces, hija, le digo, mira, yo te voy a hacer para Chagas, pero yo sé que no tienes ni Chagas ni nada. Es que mis amigas dicen que estoy gorda. No, ya no las vas a ver a tus amigas, olvídate de tus amigos. Primero piensa en tu salud, le digo. Si tu mamá no te mira que tú comes y no estás comiendo, piensa que si no comes el cerebro no funciona tampoco. Sí, me dice, no me te entra las cosas. Claro, pues que te estás alimentando mal, le digo. No estás comiendo, y te estás haciendo daño a tu salud. Olvídate, yo ya quiero comer, me dijo. Y yo le voy a explicar a tu mamá qué te va a dar ya.
Le hice las pruebas negativas, no tenía Chagas. Entonces, por eso les digo, hay niñas bulímicas, eso hay que ver, ¿no es cierto? Y explicar, a veces hacen hasta, no, que sí salió positivo. No, a veces piense que con una prueba puede ser que se hayan equivocado y todo. Piense que hay que leer con la lectora y todo. A veces un poquito, no, sí está positiva y se pone, y a veces no es así, ¿sí? Entonces, entró su mamá y le dije, mire, le digo, y yo le voy a hacer la serología, le voy a hacer 2 como mínimo, y vamos a ver, aunque yo creo que no, y le dije, pero de todas maneras le voy a hacer hasta otras más. Y le digo, oye, ella sabe lo que va a hacer, así que usted no le diga nada, ya ella sabe en lo que usted le va a comprar, todo, y ella va a hacer sus cositas. Y esta señorita ya termina, le digo, 5.º año, ya de entrar a la universidad, entonces ya ella sabe. Así es que, hija, no te preocupes, ya se fue un poco ya más relajadita. Después, olvídense, cuando ha venido después de 3 meses, totalmente cambiado. Y ¿qué tal ahora? Sí, doctora, me dijo, estoy bien. ¿No ves, hija? Le digo, y estás mejor. Y no, su serología salió negativa, ¿sí? Entonces, piense que a veces sucede lo contrario, ¿no es cierto? Como una abogada viene. Me dice, doctora, me dice, mis amigos me han dicho que venga. Ah, ya sé, digo, debe ser el grupo de Teavaya, ¿no? De Uchumayo. Sí, me dijo, de ese grupo. Mis amigos ya vienen de Moquegua también, me dijo, que están allá trabajando. Me dijo, pero doctora, me dijo, yo tengo un problema grande, ando muy estreñida. Le digo, no saquemos todavía de conclusiones. Primero le hago la serología, después recién vemos dónde está el tropismo, ¿no es cierto? Y cierto, está positiva para Chagas. A su amigo del extranjero, a un japonés que está en Japón, también a todos les escribían sus amigos de grupo. Se han venido, de varios sitios han venido. Y realmente debe ser, como les digo yo, posiblemente en alguna chicha de jora, en algún alimento que todos ellos hayan ingerido. Entonces piensen que acá lo más importante son las heces del triatomino, más no es la picadura. ¿A qué razón las heces? Entonces, si uno come alguna fruta que siempre dejamos en la mesa, ¿no es cierto?, para el día siguiente, pasan por ahí las chirimachas, está defecando, están infectando, o el queso que dejamos, queso, leche, principalmente la gente que trabaja en el campo, o bien se levantan 5 de la mañana, toman ya el desayuno, que dejan listo ahí encima de la mesa, y lamentablemente pues no tenían el techo estucado, con los huecos ahí, las chirimachas caían como lluvia en la noche, ¿no es cierto? Y ellos se alimentaban con las heces que habían defecado las chirimachas. Teníamos ahí buena cantidad de niños y adultos también, no crean. Entonces se les explicó que hay que siempre tapar los alimentos y todo eso, ¿sí? Entonces, posiblemente ustedes ya cuando terminen también encuentren gente, ¿no es cierto?, que acudan donde ustedes, dependiendo de la especialidad, ya sea a nivel de cardiología o gastro, ¿no es cierto?, en que pueda sufrir con algún problema, es posible que el niño se haya infectado con la enfermedad de Chagas. Entonces, este es un problema que tenemos acá, pero ya se fumigó, OPS estuvo acá, como decía, en la reunión y dieron dinero para que se logre fumigar toda la red de Arequipa, se ha fumigado, también se ha fumigado los valles, pero con este problema de la pandemia, que hay sitios donde ya no había, están volviendo a aparecer otra vez, han vuelto a aparecer nuevos distritos, dicen nuevos pueblos jóvenes, entonces tenemos otros problemas más, ¿no es cierto?, que vamos arrastrando. Entonces, en el norte del país tenemos otras especies que también pueden transmitir. Ahí tenemos Pastorgillus herreri, Pastorgillus chinae, ¿no es cierto? Rounus ecuatoriensis. Entonces ya son otras especies. Pero acá en Arequipa, con la bendición de Dios, solo tenemos Triatomys infestas. Aunque, por ejemplo, yo tengo un colega que estuvo por Lima también. Y como me dicen, oye, Nancy me dice, yo he encontrado, me dijo, en Lima también, triatominos. Dice que uno de los estudiantes estaban haciéndose como ustedes hacen, pues, ¿no? Reunión de los médicos, de estudiantes con el médico, y el médico les dijo, acá en Lima no hay triatominos. Entonces un estudiante le dijo, doctor, no, le dijo, sí hay. ¿Qué? Le dijo, ¿cómo decir que sí hay acá en Lima? Sí, doctor, le dijo, acá hay triatominos también. Hay una zona por donde yo vivo que hay triatominos. No, 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 te debes haber equivocado con otra especie de algún otro insecto. Mira, le dijo, estaban en el hospital Loaiza, eran las 7 de la noche. Mira, le dijo, son las 7. Ya. Mañana tenemos clase a las 7 de la mañana, ¿sí? Ya, entonces, mañana si tú me llevas chirimachas vivas, yo te pongo 20. Y de ahí del hospital han salido a eso de las
cerca de las 9 de la noche. No es que hacen su reunión, ¿no es cierto? Así como ustedes también deben hacer con los médicos, ¿no es cierto? Casos clínicos. Y un día que voy allá a Lima me dice, oye, me has hecho poner 20, ¿eh? ¿Por qué, doctor? Le digo, claro, tú me dijiste que aquí en Lima no había. Y un estudiante, estábamos ahí en el hospital, y me dijo que sí había. Y yo le dije, si tú me traes mañana a las 7 de la mañana, que teníamos clase en San Marcos, te pongo 20. Y he llegado antes de las 7, me dijo, faltaba todavía 15 para las 7. Y estaba bien paradito con su pomo de chirimacha. Le digo, seguro que las amigas de San Marcos le andan, como si eran las 9 de la noche, me dice que han salido de clases. Y él no vive pues cerca de la Universidad de San Marcos, y en el otro extremo. Y me dice, le he puesto 20. Sus amigos han dicho, ay, ¿cómo me busca yo también? Y dice que sí hay. Y justo conversando con los de Lima me dijeron que sí había una zona donde siempre encontraban todavía persistencia de triatominos. Entonces piense que también hay en ciertos sitios, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces piense que yo dije por Lima es más húmedo, ¿no es cierto? Y hay épocas donde hay demasiada humedad, hace mucho frío, pero hay sectores donde en Lima que no hace tanto frío, como dicen, ¿no? Es un poco diferente a otros sectores, supongo que debe ser. Sí, pero ese día el joven le llevaba los triatominos y le tuvo que poner 20. Entonces, como ven, también tienen enema. Y justo el doctor de San Marcos, que en paz descanse, doctor Náquira, me dijo que sí habían encontrado en ciertos sectores y que parece que persistía por el tipo de casas, ¿no es cierto? Entonces, piense que allá hay a veces también casas con adobe, es caliente y permite que el triatomino se mantiene. ¿Sí? Bueno, y acá vemos el triatomino, pues, ¿no? Que tenemos acá, ojos simples, tienen dos ojos simples y estos son los ojos compuestos. ¿Sí? Y todo esto es la probóscide. Al otro lado vamos a ver, digamos, de la vuelta, miraríamos toda la parte de la probóscide, va desde acá hasta acá debe ir la probóscide, ¿sí? Ahí en las maxilas, la mandíbula y la hipofaringe, ¿sí? Y tenemos, digamos, que es hocicona, por eso se dice, ¿no es cierto? Y pues estos son la parte torácica, con sus patitas, con sus manchas ahí, ¿sí? Este es Runius, este es Pastrongyllus reddy. Es, miren, de otro color. Tenemos acá los ocelos. Y estos son los ojos compuestos igual. A propósito, debe irse acá hasta aquí. ¿Sí? Entonces, miren que es de otro color. Esto hay más que todo en el norte, pero también transmite igual. Entonces tenemos Rhomnus equatoriensis, Pastrongyllus chinae, ¿no es cierto? Igual acá tenemos ojos compuestos y tenemos los ocelos. Y la probóscide también debe igual. ¿Sí? Y acá tenemos los chinches de cama. Entonces el problema de chinche de cama, ¿no es cierto?, es de que tiene un olor horrible, es muy fétido, se siente. Y había plagas acá en Arequipa de chinches. Entonces, por decirles, antes que entremos a la pandemia, un chico de derecho me llevó con una cinta scotch. Estaba estudiando su expediente que tocaba y me llevó hartas cositas y quiso colocar la cinta scotch y me las llevó. Y me dijo, doctora, me dijo, mire lo que he encontrado. O le digo, es chinche de cama. Y me dijo, apestante olor, ¿no? Sí, ¿qué has hecho? Me dijo, agarré aplasté uno porque ya aplasté dos y es lo que estoy trayéndole. Sacó su hojita que estaba estudiando derecho y me las enseñó. Y le digo, no, le digo, este es machito, miren, este es machito, por la espícula que presenta. Y este es hembrita, la hembrita es más grande, pues bota un feo olor, ¿sí? Entonces esto ha habido plagas, por ejemplo, no sé si han visto lo de Flores Hermanos. Los buses de Flores Hermanos tenían demasiado los chinches ahí en los asientos. Partieron de Lima a las 9 de la noche y habían pasado, dice, 2 horas del camino y comenzaron, dice, a picarles, pues, ¿no? Y ya no aguantaron más, ya eran 3 horas creo que habían pasado. Y en primer sitio donde vieron luz, algo, pararon ahí y se bajaron todos los pacientes y pidieron que les cambien de bus. Entonces unos lograron sacar de la fórmica, dice que encontraban en la ropa y todo han encontrado. Dice que cantidad.
Y esas como plagas que tenían. Y dice, ay, toda la gente, no, sí, primer bus, ya antes ya habían reclamado, ¿no es cierto?, la presencia de chinche. Entonces piense que el chinche, en primer lugar, es muy irritativo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es chinche. Entonces, entre las ropas, pues se pueden ir. Entonces, ese gran problema que se tiene. Y la gente, ¿no es cierto?, comenzó a ir para que les demos un certificado, más o menos, ¿no es cierto?, algo así, que es lo que pedían ellos, que consta en un documento de que las lesiones que se estaban viendo, pues eran por las picaduras que tenían de Cimex. Igual, un capitán que viene de Lima, acá a Arequipa, que lo derivaron y buscó un departamento. Y el departamento le daban las cortinas y las camas más. Y bueno, ellos han puesto sus frazadas, ¿no? Sus sábanas, todo. A las 2 semanas que estaban viviendo en el departamento, quien sale más ahí a picado es el pequeñito de 5 años. Y mira, su mamá me duele, hartas bolitas que tenía. Y la señora fue al hospital y me enviaron a mi hijo, debe ser chirimaches, algo. Y le digo, lo que yo necesito, le digo, es el insecto. Este es un insecto, sí, pero necesito ver qué especies, pues no sé, le digo, puede decir que chinche o, me dijo, me han dicho chirimachas. Le digo, tráigamelas y yo se las examino y se las veo. Principalmente en la cama, le digo, va a encontrar, ¿no? Entonces, con la doméstica más que tiene, han comenzado a buscar y encontraron los chinches. Encontró dos y me los llevó. Le digo, no, le digo, este es chinche de cama. Y me dijo, tengo un feo olor, ¿no? Me dijo. Sí, me dijo, a mi otro hijo también me dijo, ya le picó, míreme, a mí me ha picado también, me dijo, a ver, míreme. Ahí sí le digo, sí, enronchado. Me dijo, acá también, me comenzó a enseñar. Ah, no, le dijo. Me dijo, ¿qué posibilidades hay que nos pueda acompañar a mirar? Me dijo. Le digo, ahorita tengo clases. Digo, puede ser a la 1. Me dijo, le voy a enviar con el chofer de carro que nos han dado para que venga y la recoja. Ya le dije, voy con mi técnico más a ver. Fuimos pues con el técnico más, ya pues ya tenemos un poco de experiencia. ¿Qué miramos? Primero las cortinas, porque la cama está pegada a la cortina, es una ventana grande que se tiene, le han dado el departamento con, como decía, con las cortinas y las camas, ¿no? Los colchones, y ellos han traído disfrazadas, todo. Y mi técnico me dice, profe, me dice, ¿y ha visto? Sí, le digo. Señora, le digo, lo que todo usted tiene, le dije, es chinche. Me dijo, ¿por qué? Me dijo, si recién acaba de enterar usted y ni siquiera te habían comenzado a buscar. Le digo, se siente el olor, le digo, ¿no siente un olor medio raro? Sí, me dijo, medio como un olor feíto, ¿no? Me dijo. Sí, le digo, ese es el olor de chinche. Y tiene razón, le digo, miren sus cortinas. Ah, no me he fijado, me dijo, en las cortinas. Ese es sangre, ¿no? Sí, le digo. Le digo, préstenos un banco, una silla. Entonces subimos, pues mi técnico se subió y jalamos la cortina. Me dijo, profe, me dijo, necesito una escalerita para bajar el, ese Amazon que tiene la cortina. Y la señora pescó y lo llamó a su esposo y le dijo que ya estábamos ahí y que necesitaban ayuda. Bueno, no voy a decir ustedes, ya son ellos, son militares, pues al Toquifán nomás. Se trajo unos 4 y ya está, y al poco rato llegaron. Y me dijo, sí, doctora, ¿qué decía? Le dije, quiero que bajen esa cortina. Piensa que son 2 cortinas, ¿no es cierto? La de encaje y la otra que se va hacia afuera. Y comencé pues, las cámaras sí se separan más hacia el fondo porque piensa que vamos a bajar la cortina que estaba pegada casi a la cama. La hice bajar y bajó. Y simplemente dije, mire, digo, vamos a ver cantidad, no se va a asustar. Comencé a moverla con mi técnico de esquina a esquina y comenzaron a caer. ¡Ah! Me dijo, hartos están caminando. Me dice, ese es chinche, le dije, señor. Es por el olor, ¿no sientes olor? Algo raro era así. Entonces me dijo, pero están cayendo hartos, me dijo. Trajo la escoba, pero le dije, no, le dije, acá esto necesita que lo saquen hacia afuera. Ahí tienen un patio grande porque es de edificios. Entonces digo, ahí en el sol digo, van a salir más, ¿no es cierto? Y la facilidad que se os pueda morir ahí con un tremendo sol que tenemos. Y le digo, me dijo, doctor, yo me quedé ahí arriba en el dormitorio todavía para ver las camas, mientras que os bajaban las cortinas. Y le digo, mire, le digo, muévame este colchón. Y me dice, es una queen, me dijo así. Está bien, le digo que sea su queen, le digo, pero acá hay rastros, mire.
Así me dijo, hay puntitos, puntitos. Le digo, ese es que ha chupado la sangre y ha defecado. Y le dijo, ya, a ver, ¿quiere que lo pare? Sí. Lo sacaron por nosotros de la cama y lo pararon. Y digo, mire, le digo, cantidad, entre las uniones de la cama, ¿no es cierto? Hay espitas, han visto que da la forma de la unión de la cama. Unita normal, le digo, suficiente uno. Cortamos y con la tijera y jalamos. Y comenzamos a sacar. El técnico sacó, me dice, profe, acá tenemos uno lleno de sangre. Y fue así como es que han venido acá, es una hembrita, la hembra es más grande, está llenecita de sangre. Me dijo, ¿cómo vamos a estar así? Me dijo, doctora. Le digo, lo único que les queda, le digo, es sacar todos los colchones al sol. Pero me dijo, miren, ¿en qué piso estamos? Bueno, me dijo, ¿qué podemos hacer? Le dije, el otro son tantos pisos más cerca es que baje nomás 2 pisos más y está abajo. A subir hasta la azotea, que es un poco pero más difícil. Y son pues grandes. Le digo, bueno, la otra es fumigar, pues no, no dormir acá y en otro sitio y fumigar, ¿no? Pero eso tiene que coordinar con la región para que le vengan a fumigar. Entonces piense que esto es un problema que se tiene. Por favor, jóvenes, siempre que lleven sus cosas, que han ido a otro sitio a estudiar, por favor, esas cosas no deben de estar a su dormitorio. Tengamos una sala, ¿no es cierto?, donde estudian ahí pues llevan los libros que se prestan, así, porque piense que a veces ustedes no saben si tienen chinches o no y se están llevando. Como el chiquito de derecho me dice, pero profe, me dice, ¿dónde, cómo tengo estos animalitos? Le digo, hijo, pues ¿dónde has ido a estudiar? Ah, hemos estado con mi amigo en tal sitio, de ahí has podido llevar entonces a tu dormitorio. ¿Y ahora qué hago? Lo único que tiene que hacer, le digo, es limpiar, limpiar y sacar todas las frazadas, sábanas, todo lo que es colchón que te ayuden a bajar abajo y que el sol lo va a matar, es la única idea, ¿no? Y limpiar. Y así vas a disminuir. Pero ¿qué hago? Tengo que dormir ahí porque ¿dónde voy a...? Pobre, se preocupaba de dónde iba a dormir. Entonces le digo, no, le digo, primero colchones para que les dé el sol, ¿no es cierto? Y todo lo que es frazada, sacudir, todo. Y el otro problema que se tiene, piense, son en las lavanderías. La lavandería es otro foco también que uno puede llevarse la ropa. Porque piense, mire, toda esta ropa que están encontrando con los chinches, llevamos a la lavandería, ¿no es cierto? Para que laven ahí las sábanas, las frazadas. Imagínese la ropa que ya está lavada, también está ahí amontonada para que uno recoja y que se estén saliendo de la ropa que recién van a lavar, se salen de ahí, se meten a donde está la ropa ya limpia para recoger. Entonces es un problema que nos estemos llevando chinches a la casa. Y como me dice la señora, me dice doctora, me dice, ya sé dónde he podido ser. Me dice en la lavandería. Porque me dice, nosotros no teníamos, me dijo, la posibilidad de que ha traído a la lavandería porque llevo las frazadas, las cortinas, toda la lavandería. Entonces, ahí ha podido venir, es posible, porque me dice, pues no hay, pues, ¿cómo? Me dijo, ¿cómo va a haber para que tengamos tanto? Entonces, la única idea es de que cuando recojamos las sábanas, las frazadas, que pongamos, ¿no es cierto?, al sol en la casa, en los colgadores, para que siquiera ahí el sol, ¿no es cierto?, ya pues mate todo. Si viniese, ¿no es cierto?, recién entramos toda esa ropa a la casa. Cabe eso, ¿no es cierto?, esa posibilidad, porque analizando cómo llegó, ¿no es cierto?, no sabía la misma señora, ¿sí? Entonces piense que la hembrita pues, está colocando 200 a 500 huevos, entonces una buena cantidad, ¿no es cierto?, que quizás era también la facilidad de que pueda aumentar poco a poco. Entonces su ciclo dura entre unos 37 a 128 días, ¿sí? Y pues resisten bastante el ayuno los adultos, ¿sí? Pueden estar hasta 12 meses sin alimentarse, ¿sí? Pues decimos que la hembra coloca también unos 200 a 500 huevos operculados, ¿sí? Son de un color amarillo. Después de 10 días eclosionan y sale la ninfa, que necesita una comida, ¿no es cierto?, de sangre, para poder ir evolucionando cada vez poco a poco. Entonces, ¿dónde las encontramos? En los colchones, en los cuadros, ¿no es cierto?, en las hendiduras, o bien sí. Entonces tiene una importancia, ¿no es cierto?, médica. No se ha comprobado la transmisión de agentes patógenos, pero mecánicamente podría transmitir el virus de hepatitis B, se dice, ¿no es cierto?, por la picadura a través de sus heces. Pero todavía no se ha confirmado también eso, ¿no es cierto? Entonces, como ven, este es un problema que se tiene en la picadura de los chinches. Lima también tiene un problema con ello, ¿no es cierto? Entonces, su picadura produce lesiones, pápulas eritematosas de variable intensidad.
con un punto rojo en el centro, con una relación, ¿no es cierto?, a la saliva del insecto, pudiendo presentar infecciones bacterianas secundarias por el rascado y puede producir una anemia también por la hematofagia, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces se encuentra en zonas rurales, también en la parte norte, acá también hemos encontrado, como les digo, y son pues muy sensibles a los insecticidas de acción residual. Se recomienda no empapelar las paredes. Entonces hay gente también que coloca papeles, ¿no es cierto? Todito con papel. Entonces no las pintan en las paredes, sino le ponen un papel, que también es otro problema. Si no sellamos bien, también se pueden esconder ahí. Por ejemplo, eso hemos visto acá en la parte de Vítor. Fuimos a encuestar por teatominos y la señora es la que me dijo, ay doctora, me dijo, no sé qué insecto hay, me dijo, que miren, me han ronchado, me dijo, mire, todo titito. Digo, ¿tiene chirimachas? Debe venir por las chirimachas. Me dijo, había, pero ya no tenemos, porque ya hemos fumigado ya, y pues su hijo trabaja para Ciencias de la Salud, y le había fumigado su casita, todo, también la casita es de concreto, no es de paja, ni de adobe, entonces cabe la posibilidad que estaba bien, pero me dijo, el problema, doctor, que míreme, y me dijo, entremos al dormitorio, por favor, doctora, mi hijo, entremos al dormitorio. Ya, pues le digo, vamos a ver el dormitorio. Y tenía razón, en las sábanas se encontraba puntitos de sangre, puntitos de sangre. Y si ustedes entran, se sentía un olor medio fétido. Le digo, acá hay chinche. Me dice, ¿por qué, doctor? Le digo, por el olor que se siente. Sí, no, olor medio raro, me dijo. Y eso le iba a decir, me dijo. Se siente un olor así como cuando había los triatominos, así. Le digo, no, quizás haya chinche. Esos chiquititos. Me dijo, yo encontré un hito, me dijo. A ver, especie, ¿dónde le he colocado? Y sacó, pueden dar, sin scotch. Acá, mi doctora, yo encontré uno en la pared y le he puesto la cinta scotch. No, le digo, es chinche, señor. Así como están viendo acá. Este de acá. Dijo, es chinche. Y entonces lo que estamos viendo acá es chinche. Ya. Salí afuera y llamé a dos técnicos que venían con los vengan para acá, le dijo los dos, ya muévanme el colchón, que no puedo levantarlo, muévanlo y vamos a ver. Me dijo, doctora, mira, hay huevo de sangre, ya digerida. Le digo, no, le digo, chinche parece que es lo que tiene. A ver la pizza y comenzamos a sacar una de las hendiduras de la pitita, por donde había estaba las heces, y jale una. Ya, acá tienes un chinche, ya. Lo que tiene es chinche, lo que tenía era chinche, ¿no es cierto? Entonces, así vamos viendo, ¿no es cierto? Para que después saquen los colchones, le digo al sol, ¿sí? Entonces, dice que esto tenemos en varios sitios, entonces siempre cuando ustedes vayan a visitar cualquier, en casa de algún amigo, ¿no es cierto? O cualquier otro sitio, dice que lo que han llevado tiene que estar, yo le diría, en cuarentena prácticamente, o pónganlo al sol, ¿no es cierto? No se vayan a traer un triatomino o un chinche. A veces acá en la Católica que encontró fue el técnico que limpia, me dijo, doctora, me dijo, mire lo que he encontrado. Si ha venido en alguna mochila, puede digo de los chicos. Y ahí encontró un triatomín, una nipa. Y le digo, me dijo, yo pensé que era chinche. No, le digo, es triatomino, porque él miró algo así como que están viendo acá. Pero lo que vemos es la cabecita. Triatomino es más hocicona. Y le digo, no, le digo, este es un triatomino, no es chinche. Ah, me dijo encontrado. O sea, ¿quién ha pasado? Veterinaria. Posiblemente puedan traer, le digo, insectos. Hay que preguntarle al médico veterinario para enseñarles a los chicos si ha podido venir. ¿Sí? Entonces, siempre cuando ustedes igual vayan a los puestos de salud, porque suelen ir a las postas de salud, siempre tener mucho cuidado donde colocamos las mochilas que llevamos, ¿sí? Y acá tienen, pues, esta es la probóscide, miren, tiene tres partes la probóscide, hasta una, dos y tres. Acá está la maxila, la mandíbula y hipofaringe. Sí, acá tenemos, miren, se han sacado hacia afuera, ¿no es cierto? Las maxilas, ¿sí? Entonces, eso se estimula para que pueda salir, botar y podamos ver en el microscopio. Y se ve pues, como ese ruchito, ¿no es cierto? La estructura que queríamos que ustedes vean. Y tenemos acá lo que es la cabeza, tórax, ¿no es cierto? Y la parte del abdomen, tres pares de patas y piense que de acá hasta está la probóscide, ¿sí? Y pues esto lo hicimos que salgan. Entonces ustedes como SEO ponen su manito y al toque salgan en las mandíbulas, maxilas para poder succionar y la probóscide pues simplemente es un cascarón que se tiene, ¿cierto? Entonces las patas terminan en unitas, ¿sí? Terminan en unitas. Esta es una hembrita de Simes lecturario. Y acá tenemos el machito tiene su clasper, este es su aparato copulador, igual, ¿no es cierto? Esta es la probóscide,
Y pues los antenitos acá se han caído con sus 3 pares de patas. Y acá lo tienen para que vean. Esta es la espícula. ¿Sí? Solo tiene una espícula. Pues el olor es bastante fétido, ¿no es cierto? Y por el olor uno puede detectar a veces que algo tiene, ¿no es cierto? Algún insecto, y es el Cimex, el chinche de cama, que a veces la gran mayoría en los pueblos jóvenes también pueden tener, ¿no es cierto? Que cuando fuimos a buscar, igual como ustedes, que ya son médicos ahora, fuimos a buscar los triatominos, encontramos igual chinches, encontramos chinches en la cama. Sí, entonces en el cuarto se encontró y se les explica, pues, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer, sí, pero con la bendición de Dios se fumigó todo y pues todo insecto murieron ahí y estamos casi, bueno, yo diría que debe estar más o menos el 80% posiblemente de lo que se fumigó de las viviendas, ¿no es cierto? Con triatominos ayudó mucho a que ya no haya moscas, ni chinches, ni nada, porque, bueno, ni siquiera permitió eliminar todo lo que, todos los insectos que se tenían, ¿no? Bueno, hasta ahí hacemos hoy día, ¿sí? Entonces miren que ya nos acercamos a la etapa final. Por favor, piense que ustedes a la larga, como digo, en esta época, yo sé que la mayoría se junta, dan su examen, pero pueden sacar 20, 19, 18, si hay buenas notas, pero piense que a la larga ustedes van a ser médicos y todo lo que están viendo, todo lo que están estudiando, utilizando, lo van a tener que ver con su población que van a ver. No es como cualquier otra carrera que, bueno, estudiaron y ya se terminó nunca más. No, al contrario, ustedes van a tener que ver los pacientes. El que no estudió bien va a tener problemas, ¿no es cierto? En ese sentido, de que a veces por las molestias que tienen, y lo primero es saber hacer una buena análisis. ¿Qué significa? Un interrogatorio al paciente, preguntar y sacarle como cucharita, de poquito en poquito para que él pueda cantar y ustedes puedan analizar y llegar a la conclusión qué es lo que tiene el paciente, ¿sí? Porque a veces, no, es que el doctor no me preguntó, doctor, usted recién me está preguntando, ah, no, yo le llamo al doctor, doctor, esto posiblemente tengo, regrese al hospital y el doctor lo va a ver, ¿sí? Entonces no, piense que son tantas cosas que puede tener un paciente que a veces no podemos llegar con todo, ¿no es cierto? Pero por lo que se pregunta y todo, llegamos a la conclusión que es lo que sí posiblemente tenga, ¿sí? Entonces a veces tienen problemas, ¿no es cierto?, con todo lo que son insectos. A menos piense que este parásito no se ve que transmiten como la enfermedad de Chagas, ¿no? Triatomifestans, ¿sí? Pero piense que la saliva es muy irritante, entonces por ende hay mucho escozor, mucho prurito, y a veces ellos mismos se raspan y se pueden con las uñas abrir puertas que luego puede estar infectadas, ¿no es cierto? Entonces hay gente que lamentablemente no tiene a veces estudios. A ellos hay que explicarles bien bonito y despacito para que puedan entender y preguntarles también si han entendido, ¿no es cierto? Porque dice, a veces, el doctorcito no me ha dicho nada, doctora, ¿qué voy a hacer? Entonces hay que explicarles a ellos. Piense que ustedes ya van a ser profesionales, van a ser médicos y nunca se olviden que también fueron estudiantes, ¿sí? Ya jóvenes. Ahora sí, comiencen a llenar su guía, ¿no es cierto?, para que me la envíen. Y estamos ya en lo último, jóvenes, ya ahorita terminan y van a estar ya de vacaciones. Sí, un poquito más de esfuerzo para que saquen su buena nota, porque sí juegan ustedes con ranking. En relación a eso, escogen dónde van a hacer el internado. ¿Sí? Que espero que ya, aunque como decía un doctor, no sé si han visto por televisión del extranjero, este virus creo que nunca se nos va a ir y va a ser ya ha cambiado la vida a todos. Pero tenemos que saber vivir con este virus. Y la única manera es, como decía él, es protegiéndonos y protejamos a nuestra familia, principalmente a nuestra familia que estamos viviendo con ellos. ¿Sí, jóvenes? Ya, ahora sí. Comiencen a llenar su guía para que luego me la envíen y yo se las logre calificar. Doctora, Un poquito, sígame. disculpe la interrumpido. No, no, está bien, dígame. Es que estamos con un problemita aquí. ¿Cuál Nos es? acaban de programar clase ahorita a las 7 de la noche de farmacología todos. Y no sé si podríamos ir a esa clase o terminar la clase, esta clase por ahora, por esta vez nada más, para que podamos hacer otra clase. Ya, por esta no va. Entonces, Ujú. la siguiente ya, ya es la última también, creo, la siguiente clase y terminamos ahí, si no me equivoco. Entramos a ácaros, garrapatas y arañas y terminamos. ¿No Ya, faltaría jóvenes, una más? pero con el compromiso que van a estudiar, ¿sí? Sí, doctora.
Ya, sí, ustedes dicen sí, después no estudian. Y yo voy a ver cómo tomo un pasito, unos minutos también, ¿no es cierto? Y les puedo tomar a todos, ¿sí? A ver cómo están y pueda colocar las notas. Ya, ya, está bien. No hay problema, pero tienen que estudiar, ¿ah? Tienen que estudiar jóvenes. A mí me interesa que ustedes aprendan principalmente, porque después se están tirando cuadras en el hospital y la doctora me dice, ¿no tiene por ahí una guita que me pueda regalar? Son la muerte, son ustedes. A veces importancia dan, pero ahora pues están en casa y tienen esa oportunidad, ¿no es cierto? Que antes no tenían y están en la universidad, no crean. Tiene sus ventajas y sus desventajas también, pero ya volverán al próximo año a las aulas, y eso ya es seguro ya. Aunque otra vez estamos con el problema del virus, ¿no es cierto? Que cambió y otra vez tenemos problemas en el hospital, pero de todas maneras, piense que ustedes son diferentes a las demás escuelas. Ustedes son los que tienen que aprender con esta epidemia muchas cosas y ver cómo se resuelven también los problemas. Y eso es lo más importante. Piensen que ustedes van a tener que ver población. Si fueran, como digo, de otras facultades de química, que enseñamos a otras facultades, no hay ningún problema. Pero ustedes ven a las personas, ¿sí? Cuidan nuestra salud. Pues imagínense que se equivoquen en cuanto a diagnóstico. No, eso no puede ser. Ya jóvenes, está bien, envían nomás su guía, ¿no es cierto? Ya su edad califico. Pero a estudiar, ¿ah? Es la condición. Ya, En está teoría bien. estamos en artrópodos recién introducción. Con eso vamos a ¿Así? seguir. Sí, Ah, estamos no, un poco atrasados. eso no la sabía. No, no, no. Mira que usted es el primero que me dice. Nadie me ha dicho nada de toda la semana que hemos estado haciendo clases. Pero bueno, Bueno, ya, ya veremos, doctora. No hay ya problema. está bien. Cuídense, por favor, cuídense, protéjanse, ¿sí? Ya, doctora, Gracias, muchas doctora. gracias. Gracias, Hasta luego. doctora. Hasta luego. De Hasta que Gracias, cuiden. luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.